Yo les propongo que hagamos una recapitulación de todo lo que hablamos para... Bueno, Así está. Muy bien. bueno, Gracias, muy Iván. brevemente muy brevemente para no robarles tanto tiempo. Habíamos dicho que el tema se conflictó un poquito, se hacía un poquito complicado, porque imperaba el orden público, lo que impedía que las partes puedan derogar las normas que son de orden público. Tampoco, también se metían dentro ciertas ficciones, como el ocupar el lugar del causante, el artículo 2280, hemos remarcado, marcan el 2280 que es una norma crucial. Lo del orden público a su vez repercutía en el vetum mortis, artículo 1010 y 2449 del Código Civil y Comercial, que son normas que impiden que se pacte con la herencia futura, lo que de por sí al escribano le hace temblar la mano a la hora a veces de realizar un pacto de esto. ¿Hasta qué punto estoy trabajando dentro de la ley o me estoy saliendo y estoy violando el orden público? Recordemos que el orden público está en el artículo 12 del Código Civil y Comercial y significa que los particulares no pueden alterar las normas en las que esté implicado el orden público, ¿no? Es la sabia máxima de Papiniano: ius publicum privatorum pactis non potest. Las normas de orden público no pueden ser alteradas por los pactos particulares. De ahí nos aparecía el fantasma de 2309, donde algunos consideran que cuando se hace cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados, hay que preadjudicarlos para que tengan una validez, lo que no es correcto. Esto parte de una interpretación que consideramos incorrecta de la doctora Cristina Armela. Y también está la esencia, yo diría la esencia práctica del tema, y es la pelea, el pleito entre abogados, jueces y escribanos. Aunque parezca mentira, los tres estamentos estarían procurando incidir sobre a quién le corresponde hacer este tipo de actos, de las particiones extrajudiciales de la herencia. Los jueces se la quieren sacar de encima, los abogados la quieren llevar para su ámbito como una forma de obtener mayores ganancias dentro de las incumbencias. Y otro tanto ocurre con los escribanos. Siempre hemos pensado que este tipo de disputa es bastante bochornosa porque deja la ciencia de lado, que es lo que realmente nos interesa, es saber cuál es la verdad del tema. Cuando uno se pone a analizar este tipo de ficciones de la que nos habla la que nosotros habíamos estado mencionando recién, advertimos que trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que cuando mi padre fallece, yo soy el dueño, no transforma a ese fallecimiento ni a la herencia en causa de adquisición. Esto repercute hasta cuando hacemos las legitimaciones en nuestras escrituras. En esa parte de la escritura, cuando ponemos le correspondió al vendedor lo que por este acto enajena en virtud de... Si al vendedor le correspondió por haber sido heredero de su padre, pues no le correspondió, porque en realidad él ocupó el lugar de su padre. Entonces, el corresponde, nosotros hemos sustantivizado la palabra, ¿no? Corresponde, son legitimaciones técnicamente hablando. La legitimación en este caso no está en el sucesorio, sino está en la adquisición por el padre. De manera que siempre el escribano tiene que hacer todo el encadenamiento en el relato dentro de la escritura, en la parte de las legitimaciones, tiene que hacer todo el encadenamiento hasta llegar a cómo lo hubo, cómo lo adquirió el padre, porque esa va a ser su causa de adquisición. Esto es muy importante desde el punto de vista de la técnica. Obvio es que hemos visto varias veces que no se hace esto y que el escribano simplemente dice le corresponde al vendedor por haber sido heredero de sus padres según auto. Bueno, no le vamos a recriminar ni se va a transformar en nulo el acto, porque ni siquiera es una parte esencial de la escritura. Hasta podríamos olvidarlo, hasta podríamos olvidarnos de decir cómo le correspondió. Y estimamos que la escritura, aunque improlija, no deja de ser válida. Pero normalmente para hacerlo bien, con una buena técnica, corresponde ir hasta una verdadera causa de adquisición y no ir solamente a la adquisición por haber sido declarado heredero. Recordemos además que estamos en un código ultracausalista. A mí siempre me gusta decir ultracausalista, requete causalista, como decía López de Zavalía también en sus charlas, en donde la causa es fundamental y no desaparece nunca. Fíjense que tenemos un código tan causalista que hasta dedica dos normas expresas, el artículo 281 y 282 del Código Civil y Comercial, expresamente nos hablan de la causa. En materia de obligaciones, en el artículo 726 dice no hay obligación sin causa. En materia de contratos, artículo 1012, 1013, sobre todo el 1013, dice la causa debe existir en el inicio del contrato y durante toda su ejecución. Y así podemos seguir mencionando normas en donde aparece la causa una y otra vez.
Pues bien, esa causa, cuando se trata de una herencia, no es propiamente la causa, sino cómo lo hubo el causante. Aquí está, que justamente tiene su expresión o su nombre, causante, aludiendo a que es protagonista de la causa. Nosotros, como ocurre siempre con el idioma, cada vez que hablamos de causante nos imaginamos el muerto, pero en realidad causantes son todos los protagonistas de la causa, el vendedor, el comprador, y cada uno de los que integran el camino hasta llegar al primer propietario, lo que se llama el tracto histórico. Todos esos tienen causa a su favor. Causa de adquisición. En una charla muy informal como ustedes pares me hizo ver que las causas no siempre son de adquisición. Puede haber causas de modificación y puede haber causas de extinción. Fíjense la coincidencia. A mí siempre me gusta resaltar de la norma cuando hay coherencia, ¿no? Porque eso además ayuda a sostener la información. Cuando el Código Civil y Comercial define el acto jurídico en el artículo 159, me dice que todo acto que tiene por fin jurídico inmediato, acto lícito que tiene por fin jurídico inmediato, la adquisición, la modificación o la extinción. Allí concurren realmente todas las causas que puede haber dentro del acto jurídico, los efectos que pueden generar las causas. De manera que nosotros tenemos que apuntar a las causas de adquisición. Las causas de extinción, obviamente, si hubiera un usufructo, vamos a decir usufructo que se extingue por fallecimiento, artículo 36 de la ley 101, y si hubiese una hipoteca, extinción por cancelación o por caducidad, pero tenemos forzosamente que expresar cuál es la causa de cada uno de los derechos que se han extinguido, cuál es la causa de los derechos que han nacido y que estamos por transmitir en ese momento. Habíamos dicho que también se relacionaba con las universalidades el tema. ¿Por qué? Porque, a diferencia del condominio, las universalidades trabajan con un concepto de comunidad. Por eso se les llama comunidad, universalidad o indivisión. Algunos dicen indivisión. La expresión que a mí me parece más técnica para este tipo de fenómeno, llamémosle así fenómeno, es la expresión de comunidad, que significa, en definitiva, que varias personas son propietarias de un todo común sin consideración a cada uno de los elementos que le integran. De manera que cuando somos herederos, mi hermano y yo, cada uno somos propietarios, muy en sentido amplio, no en el sentido de dominio, sobre toda la comunidad hereditaria. Pero no podemos decir que seamos condominios sobre ellas, cada una de ellas, condóminos sobre cada una de ellas, porque no es así. Ya vamos a ver que incluso una vez adjudicado, se considera como que fui propietario siempre que hubo un nexo inmediato entre mi padre y yo, y siempre fui propietario exclusivo de esa cosa. Y mis coherederos fueron propietarios exclusivos de esa cosa sin considerarme a mí en ese traspaso luego de haber hecho la partición. Estos son ficciones. Y como ocurre siempre, las ficciones algún problemita traen. Por algo nuestro Alfredo Orgaz, nuestro filósofo del derecho, profesor de la Universidad Nacional, siempre decía, cada vez que en el derecho aparecen ficciones, suele ser consecuencia de problemas mal planteados, no le gustaba la ficción. Pero esto es una ficción, un capricho, digamos, del legislador para dar una solución a un problema técnico, en este caso este encadenamiento dominial, ¿no? Habíamos dicho que Vélez definía, casi sin quererlo, pero nos daba un concepto perfecto sobre lo que es la comunidad, diciendo que la sucesión a título universal es la que tiene por objeto un todo ideal sin consideración a su contenido especial ni a los objetos de ese derecho. Muy parecido, según dice la doctrina moderna, siguiendo la doctrina clásica, en realidad no es tan moderna la doctrina, estamos hablando de Lafaille, Salvat, años 1930 y pico. Salvat, Lafaille, el propio Jambias, bastante más tarde, la década del 50, ellos siempre aludían a que este todo ideal no se parece para nada al condominio, porque cada uno de ellos tiene legitimación no por una parte, sino por el todo. Y esto se imagina la repercusión notarial que tiene. Cada vez que yo tengo que contratar por esta comunidad, yo necesito que estén todos los herederos, que estén todos los comuneros. Normalmente van a ser dos dentro de las comunidades típicas. Van a ser los cónyuges, en el caso de la sociedad conyugal disuelta, o va a ser el número de herederos que se hayan declarado y que aparezcan dentro de la declaratoria de herederos. De esta definición de Vélez, nosotros extraemos todas estas cuestiones y consecuencias particulares. Cuando Vélez dice un todo ideal sin consideración a su contenido especial, quiere decir que no se nos permite hablar de cosas. De ahí viene el conflicto de la cesión de derechos hereditarios sobre cosas determinadas, ¿no? Que Vélez la prohibía terminantemente, con más rigor que el Código Civil y Comercial nuevo, al revés de lo que dice alguna doctrina. Hemos oído alguna doctrina moderna que dice,
Con el nuevo código no se pueden hacer cesiones de derechos hereditarios sobre bienes determinados. Con el viejo menos, había un castigo mucho más severo que era la nulidad del acto. En cambio ahora por lo menos queda supeditado al resultado, en definitiva, de la partición y a que haya una adjudicación, como dice el artículo 2306, 2309, perdón, que ya lo vamos a leer. Tampoco puede hablarse de partes concretas, como dijimos, ni siquiera partes alícuotas. Los cónyuges, cuando se separan, no pueden decir yo tengo el 50% y mi esposa el otro 50% de los bienes gananciales. Eso es un error. Lo podemos admitir en el ego, pero el hombre de derecho sabe muy bien que no es así, porque ambos se encuentran respecto de las cosas gananciales en situación de comunidad. No se sabe cuál es la parte indivisa. Diferencia crucial para poder saber cuando estamos en presencia de un condominio y cuando no estamos en presencia de un condominio sino de una comunidad, es que en el condominio siempre hay parte indivisa. Tan esencial es la parte indivisa que el mismo Código Civil y Comercial, artículo 1983 del Código Civil y Comercial, expresamente dice que en caso de duda, o que no sepa cuál es, se presume que es por partes iguales. Presunción juris tantum, ¿eh? Yo puedo probar, hace poquito nos han consultado por un juicio en donde no aparecía la parte indivisa, el registro lo había anotado en partes iguales, asumiendo la presunción que tenía Vélez en el 2708. Pero las partes iguales es una presunción juris tantum. Yo puedo probar, señor juez, yo aporté más de una porción mayor. No es lo que diga esa porción presumida por ley, artículo 1983, a rajatablas incomprobables. Yo puedo demostrar lo contrario. Toda la doctrina sostiene que se trata de una presunción juris tantum. Es importante esto, para los juicios de divorcio sobre todo, ¿no? Mientras lo tengamos a los dos no hay problema, porque no le vamos a poner que los cónyuges venden el 50% cada uno de ellos, porque no es cierto, no se sabe qué porción tiene, sino que los dos cónyuges transfieren tal inmueble a título de ganancial, pero no decimos la porción porque no hay porción individual. Miren la trascendencia que tiene distinguir el condominio de estas figuras, ¿no? Tampoco puede hablarse de parte, como dijimos, y la diferencia fundamental es esta que hemos hablado. Repercute fundamentalmente lo de comunidad en las legitimaciones. Tienen que estar siempre todos los herederos para transferir el dominio de las cosas. Si es para transferir la participación que pudieran tener dentro del sucesorio, lo pueden hacer ya, porque la regla general en el código... hay un ruido... La regla general en el Código Civil y Comercial es que todas las cosas pueden transferirse. Vamos después a establecer una escalita sobre ese tema. De manera que yo puedo transferir, en definitiva, mi posición dentro de la herencia a un cesionario de la herencia. Pero no puedo transmitirle cosas concretas de esa herencia, porque las cosas concretas de esa herencia no me pertenecen a mí, sino que pertenecen a la comunidad. De manera que cada vez que quieran transferir, tienen que estar todos los herederos presentes. Entonces, primera repercusión, tienen la legitimación, la tienen todos los herederos. Otra repercusión muy importante que me ha generado a mí en particular, y entiendo que a varios colegas, porque me lo han preguntado por ahí, es el tema de las retenciones que corresponden por tracto abreviado. Hasta los jueces suelen confundir el tema. Siempre que esté en juego todo el inmueble, no interesa la parte que le hubiera tocado al fallecido. Si lo que se va a transferir es el inmueble, señores, la retención va por sobre todo el inmueble, no un porcentaje que se atribuye a cada heredero, como erróneamente se quiere. Esto nos ha tocado muchísimas veces con conflictos. Muere uno de los cónyuges y resulta que el bien estaba en condominio. Esposo 50% y esposa el 50%. Pero todo el bien, incluidas las partes indivisas que estaban separaditas, tanto en el título como en el registro, son bienes gananciales. De manera que, ¿qué es la base de la tributación del 2% y del 1% a la caja y a la tasa de justicia? El 100% del inmueble. Hacer una división diciendo que como solamente se encuentra implicado el cónyuge fallecido, que el 50%, eso es un error. Eso hemos tenido incluso conflictos serios, porque al negarnos a hacer esta escritura, hubo todo un juicio que finalmente se arregló, pero no, ni el juez lo podía comprender acabadamente. Aún con los jueces tenemos este tipo de confusión. Recordemos que a los fines de operaciones por tracto abreviado, en cualquiera de estos supuestos de comunidad, yo entiendo que incluso en la comunidad de gananciales también ocurre, es menester que los jueces tengan constancia de las bases imponibles, de los precios de las operaciones,
a los fines de practicar las retenciones que corresponden, que son el 2% para la tasa de justicia y el 1% para la caja de abogados. Esto está en normas concretas. La ley impositiva anual que sale todos los años, más o menos alrededor de los artículos 122, 123, 124, según a dónde, si no han intercalado algún otro artículo, porque normalmente lo que hace el gobierno es una transcripción casi literal de la ley anterior. Entonces, si le han metido algo, puede salir en el 124, en el 123. En este caso, la del 2020 está en el 123, que fíjense que dice así: no se pueden extender autorizaciones para transferencias por tracto de vida sin acompañar el certificado de pago de la tasa de justicia correspondiente emitido conforme a la reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los escribanos públicos no pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de bienes sin contar con la debida certificación del tribunal que en la declaratoria de heredero sea abonada la correspondiente tasa. Hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Una de ellas, recuerdo haber tenido una copia de estas famosas aptas para tracto abreviado, donde el juez la había emitido, pero le había puesto una leyenda y se deja constancia que no se ha abonado la tasa. Señor, no debió haber en ningún momento emitido esta certificación, porque justamente la certificación se emite cuando se ha abonado la tasa, cuando se encuentra todo en condiciones. Por otro lado, el Código Arancelario de los Abogados también prevé esta retención del 1% en el artículo 59, en donde expresamente el Código Arancelario de los Abogados, artículo 59, dice: en toda partición extrajudicial de bienes o transferencias por tracto abreviado, el notario deberá contar necesariamente con copia certificada del auto de declaratoria de herederos expedida a ese solo efecto por el tribunal. Entonces, esto nos obliga a una tarea extra. Si vamos a otorgar una escritura por la cual se transfiere, por el cual se vende, se permuta cualquier acto traslativo, o se parte extrajudicialmente bienes de una herencia, tenemos que tener no solo la declaratoria de herederos, sino que además tenemos que tener que el auto de declaratoria de herederos diga expresamente que está emitido apto para tracto abreviado. ¿Qué significa que sea apto para tracto abreviado? Bueno, significa varias cosas. En primer lugar, supuestamente el juez ha debido verificar en todo el expediente judicial que no haya habido cesiones, ha debido verificar que se haya pagado la tasa de justicia, ha debido verificar que no haya embargos de derechos hereditarios, porque los derechos hereditarios no se traban, los embargos o derechos hereditarios no se traban en el ámbito del registro, como durante muchas veces se hizo, sino que se traban en el expediente judicial. La cartularización, si me permite la expresión, es decir, donde se hace cuerpo ese crédito y el correspondiente embargo es en el expediente judicial, no es en el registro, porque en el registro van los inmuebles, y acá puede que haya inmuebles como puede que no haya inmuebles. Ya vimos la definición que daba Vélez, sin consideración a los bienes que lo integran. De manera que es un embargo que recae sobre el patrimonio que constituía el patrimonio del causante, la masa hereditaria. ¿A dónde va ese embargo? Al expediente judicial. Entonces se supone que el juez hace todo un recorrido por el expediente para verificar que se pagó la tasa de justicia, que no hay embargos, que no hay cesiones, y también muy importante la parte de honorarios del abogado, que se le haya pagado al abogado. Y yo no sé si a ustedes les habrá tocado algún colega, pero a mí me ha pasado con frecuencia que es todo un incordio obtener estas copias, a veces por la altura del año en la que se encuentra, porque los jueces consideran que no corresponde por X motivos. Yo siempre he sugerido, y es una transgresión, más que transgresión diría yo, una salida corta, donde no se transgreden los principios que la ley trata de tutelar. Siempre me pareció que el criterio interpretativo, o sea, la regla hermenéutica más correcta para interpretar una norma, es lo que se llama la ratio legis. ¿Para qué está este dispositivo? Tanto el artículo 123 de la ley impositiva anual como el 59 del Código Arancelario. Pues para que no se burlen los horarios del abogado, para que no haya embargos, porque si hay embargos, voy a tener que le saco del patrimonio al sucesor y lo dejo sin poder cobrar al embargante, incluso al abogado si sus honorarios no se han pagado. Si yo tomo en cuenta todos estos factores y por mi cuenta como funcionario acredito que se ha cumplido, creo que la ratio legis, ojo, no estoy recomendando que lo hagan, pero es una solución frente a los problemas a veces cuando no se puede obtener. Y nadie nos va a poder condenar porque se ha cumplido, y yo diría que con más eficacia, la finalidad de la ley.
Para eso tenemos que tener el expediente original a la vista, verificar que no le falte ninguna hojita, no nos ha hecho la trampita de arrancarle la hoja donde estaba el embargo, verificar que no hay sesiones, recorremos todo el expediente minuciosamente, verificamos que se ha pagado la tasa, le llamamos al abogado, ¿cobraste tus honorarios? Bueno, si cobraste tus honorarios, dame el recibo, nos da el recibo, y deje constancia en el expediente. Frente a todo este procedimiento controlado por el escribano, no creo que nadie se atreva a condenar el obrar de este notario que frente a la imposibilidad de obtener el apto para tracto abreviado, ha acudido directamente a cumplir con los fines de la ley. Yo personalmente lo he hecho así en varias oportunidades, incluso me ha tocado declararlo así, cuando se me ha consultado en un tribunal penal, he dicho que yo mismo he sugerido esta solución, por supuesto que me hago responsable, si me equivoco y me salté un embargo, no voy a decir, si me salió un embargo, lo lamento, no, me tengo que hacer cargo porque hice mal. Es mejor que lo haga el juez porque ahí la responsabilidad es de él. Y dicho sea de paso, los jueces son bastante reacios a practicar las retenciones por el monto que le informa el escribano. Si el escribano le dice, estoy por realizar una venta por tracto abreviado de tal inmueble a tal precio, no veo por qué el juez no lo quiere hacer por ese precio y lo hace siempre por la base y nos endilga la obligación de hacerlo por el resto, ¿no? Para más, cuando dice por el resto, no sé si han visto últimamente, no coloca la caja de abogados, como si no le importara, cuando en realidad las leyes, como estamos viendo, le están indicando tanto al juez como al notario la obligación de verificar el cumplimiento de la tasa de justicia y de la caja de abogados. 2% de la operación de venta y 1% respectivamente cada uno de estos montos. También tenemos problemas con las particiones extrajudiciales cuando intervienen jueces de otras jurisdicciones. Sabemos muy bien que el domicilio, el último domicilio del causante es el que marca en todos los códigos procesales del país la competencia del juez que debe actuar en la causa de la sucesión. De manera que es frecuente que nos lleguen a Córdoba declaratorias de herederos realizadas en otras jurisdicciones. Pues bien, en Córdoba, no porque seamos cordobeses, sino porque realmente creo que se ajustan más a derecho el procedimiento cordobés a partir del artículo 654, que dice que el juicio de sucesión deberá preceder siempre la declaratoria de herederos. En cambio, en el Código Procesal de la Nación, creo que tenía por aquí tomado el artículo, el 689 del Código Procesal de la Nación, prevé que se hace todo junto. Es una verdadera maraña. Tratar de comprender eso y de explicarle incluso a un abogado porteño o a un escribano porteño la diferencia de trámite resulta bastante incordioso. Fíjense que uno de los conflictos que ellos tienen es que los autos suelen decir declarar heredero fulano de tal adjudicándose en la proporción de ley. Y señor, la proporción de ley hay que ver porque hay acreedores, hay una serie de situaciones que no tienen por qué respetarse esa proporción de ley siempre a rajatabla como lo cree el juez. En nuestro procedimiento es bien diferente. La declaratoria de herederos y luego viene la partición judicial de la herencia o extrajudicial a la que habilita la ley. De manera que es muy probable que te hayan tenido alguna vez ustedes el conflicto de recibir declaratorias de herederos de otras provincias. Para más, estas declaratorias de herederos de otras provincias no siempre vienen con el auto interlocutorio o simplemente auto, como le llaman en algunos códigos procesales, autenticado por el tribunal, sino que suelen remitirse los famosos oficios ley 22172. Sistema que brinda mucha seguridad, que está previsto también para que no llegue necesariamente entre tribunales. A pesar de que la ley justamente se titula Comunicación entre tribunales, no necesariamente va siempre a tribunales, a veces va al registro, a veces va al registro de Estado Civil, registro de propiedades, y a veces va a los escribanos. Tienen que tener el famoso sello de agua, previsto en el artículo 7 de la ley 22172. Pero lo importante es saber que si tenemos ese documento, es el documento idóneo. Eso casi que hay un consenso en Córdoba, donde frente a una notificación, estas llamadas oficio ley 22172, podemos utilizar como si fuera el apto para tracto abreviado, porque los jueces para expedir ese oficio ley han tomado los mismos recaudos, que no se hayan salido los derechos, que se hayan pagado los impuestos que corresponden y que los honorarios del abogado también estén cancelados. Con lo cual, no habría ningún riesgo, de hecho lo hacemos así siempre, no habría ningún riesgo en utilizar el oficio ley también como si fuera el acto, el famoso auto apto para tracto abreviado. El tema también se nos ha complicado sobremanera, como decíamos al comienzo, con esta moda. ¿No vieron que se dan modas en todos lados?
modas en todos los tipos de ciencias, es como si aparecieran fenómenos que empiezan a pulular por todos lados. Y lo que está muy en moda hoy, y ahí nuestro amigo Gastón Zavala, en el sur, es uno de los paladines del tema, es la sucesión extrajudicial. De lo que no ha caído nada bien en el mundo de los abogados, que han iniciado acciones. El propio Zavala tuvo grandes conflictos con motivo de esto, por el problema de incumbencia, como habíamos dicho, ¿no? Pero, sin embargo, a la hora de dar una explicación, el propio Alsina, nada menos que Hugo Alsina, el famoso procesalista argentino, él dice que en realidad los jueces siguen haciendo las declaratorias de herederos exclusivamente por una cuestión histórica, porque en los primeros tiempos del derecho romano no estaba clara la facultad de instrumentación, no existían los escribanos, entonces los únicos fedatarios, y le pongo esta palabrita que tampoco lo usaban en ese momento, los únicos que podían hacer instrumentos auténticos, declarativos, eran los jueces. Entonces se llevaba a sede judicial para que el juez instrumentara la declaración. Fíjese lo que estoy diciendo, instrumentar la declaración. Y eso a los jueces aún de nuestra época, no solo porque no quieran trabajar, como dicen algunos malos, se sienten como ofendidos, porque la verdadera función judicial radica en dirimir las contiendas, no en estar generando documentaciones que son obvias. Si muere el padre y quedan dos hijos y se acredita que nada más que esos dos hijos, pues ¿para qué vamos a buscar un juez que está preparado y todo su instructivo y sus técnicas de pronunciamiento y demás están destinadas a la solución del conflicto? Acá no habría ningún conflicto. De manera que ahí nacen las famosas actuación en jurisdicción voluntaria, procesos no contenciosos, dicen algunos. Procesos no contenciosos o voluntarios. Contencioso hay contención, hay un pleito. Se supone que termina con una condena. Los procesalistas lo tienen estudiado así. En cambio, cuando son de jurisdicción voluntaria hay un pronunciamiento judicial, pero no hay una condena. El famoso procesalista uruguayo, Eduardo Cutido, que a ustedes seguramente les debe sonar mucho por los mandamientos del abogado, una obra extraordinaria. Cada capítulo es uno de los puntos del mandamiento del abogado desarrollado. Pero tiene otra obra que se llama Principios de Derecho Procesal Civil. Y él justamente ahí dice que en realidad, aún en los procesos de jurisdicción voluntaria, de jurisdicción contenciosa, perdón, siempre hay una declaración previa. Supongamos un accidente automotor. Previamente yo tengo que decir quién fue el culpable del accidente automotor. Es decir, considerando que ha quedado probado que fueron de tal circulado con el semáforo en rojo, condeno a pagar los daños. Entonces, primero está la declaración. ¿Cuál es el fundamento de la condena? El haber declarado que era culpable A dentro de ese pleito. Y después viene la condena a resarcir a B por haber sido culpable. Entonces dice Cutier, Eduardo Cutier, que siempre, aún en los juicios puramente contenciosos, donde se busca una condena, siempre hay una declaración previa. Y quizá haya sido esto, nosotros tratando de defender a Vélez, quizá haya sido este el motivo por el que Vélez Sarsfield no se refirió, no hay una sola norma de Vélez que mencione la declaratoria de herederos, nunca la mencionó la declaratoria de herederos. Entonces, la doctrina maliciosa, diría yo, dice Vélez ignoró las declaratorias de herederos. No las ignoró, eran tema de otra asignatura, es de derecho procesal, porque obviamente toda sentencia tiene que declarar la culpabilidad, tiene que declarar la acreditación de los hechos para generar la consecuencia dentro de lo que es el silogismo de una sentencia. Y tengo una frase acá célebre que me gusta de Alsina, que obviamente a los abogados no les gustaría escucharla, pero a los regidores no nos suele gustar por esto de las incumbencias, ¿no? Dice, la principal misión de los jueces es resolver los casos litigiosos que se les sometan. Y ese es, fuera de duda, el verdadero sentido de la jurisdicción. Y después se agrega luego en la jurisdicción voluntaria. No puede hablarse con propiedad de función jurisdiccional, ya que se trata de uno de los supuestos en que el juez ejerce funciones administrativas. ¿Qué hace el juez cuando declara herederos? Cuando adjudica bienes, cuando aprueba adjudicación, simplemente está haciendo de instrumentado. Se está usando del Poder Judicial nada más que su fide y faciencia, como si fuera un escribano. De allí que ninguna duda nos queda que a la larga, si queremos fundar científicamente la cuestión, no cabe dudar que la jurisdicción voluntaria no debería estar en el ámbito judicial, desde el punto de vista puramente académico, ya hoy en día existiendo la función notarial, que es la especializada en dar la autenticidad. ¿Qué se busca? Que la declaración sea auténtica. ¿Y qué significa que sea auténtica? Dijera Gutiérrez Cáceres, que sea instrumento público. Tenemos un instrumento público que no exija mover la justicia, que está
el funcionario público notarios. Ay, se siente un ruido espantoso. Ustedes saben muy bien que yo me enrolo dentro de la tesitura de los que tenemos razón, como suelo decir, y que los escribanos somos funcionarios públicos. Va ganando un poquito de adeptos, ¿eh? Les digo, incluso en el derecho comparado, en España ya hay varios que están pensando esto, y lo mismo ocurre en el Uruguay, donde ya hay varios que dicen, no, es funcionario público. Esto fue una cosa que comenzó siendo funcionario público, después se puso de moda que no tenían que ser funcionarios públicos, y ahora estamos tratando de recuperar esa situación. Para mí siempre fueron funcionarios públicos. En el Código Civil y Comercial queda más probado todavía que en Vélez Arfield, que tenía una nota que era el 1112, donde mencionaba a los funcionarios públicos y los ponía como ejemplo a los escribanos, pero ahora tenemos un artículo, que es el artículo 299, que cuando define la escritura pública dice, es el instrumento redactado por los escribanos o por los escribanos u otros funcionarios públicos. Es decir, hay un funcionario público escribano y están los otros funcionarios públicos, por idénticas atribuciones. Ese otro funcionario es, como saben muy bien, el cónsul, que tiene protocolo consular y todo, igual que el nuestro. Nada más que dice protocolo consular, obviamente. El cónsul acreditado en legaciones extranjeras para sus nacionales puede realizar escrituras públicas exactamente igual porque tiene funciones notarias. ¿Cómo hacer para arrastrar estas sucesiones extrajudiciales al ámbito notarial? Hay que ser muy prudente, porque ya les dije, este tema está muy en veremos, políticamente no creo que lo vayan a admitir todavía, por más ilusiones que tengan todos estos, entre ellos Zavala, de que esto se pueda hacer, yo creo que esto está en verde todavía, y creo que la modificación tiene que ser pequeñísima. Si queremos que, desde el punto de vista práctico, una modificación legal realmente llegue a buen puerto, hay que procurar que sea lo más mínima posible. Entonces yo siempre sugerí incluirlo en el 2369, que es el que posibilita las particiones extrajudiciales. A cambio de decir solamente que van a hacer la partición extrajudicial, también, en caso de que no hubiera conflicto, lo puedan hacer directamente el escribano. Quedaría el 2369 en nuestro proyecto redactado de la siguiente forma. Si todos los herederos están presentes y son capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. De igual manera y con las mismas condiciones, la declaración de heredero, que es la declaratoria de heredero, podrá efectuarse tanto en sede judicial como notarial, pero ante la más mínima controversia, las actuaciones deberán proseguir ante la justicia. Ustedes saben que el escribano es el, como se dice, el juez de la paz. De manera que apenas aparece la contienda, el escribano se aparta y deja que sea el juez quien lo resuelva, porque él no tiene la facultad de imperio. Tienen que ser actos voluntarios los que se otorgan dentro del notariado. Cuestión que siempre asesoramos a nuestros alumnos en la universidad, que jamás celebren una escritura con un conflicto de por medio. Cuando estén diciendo, no, no habíamos dicho eso, lo voy a firmar, pero no estoy de acuerdo, lo voy a firmar porque en este momento me conviene. En ese momento es cuando el escribano, bien formado, tiene que decir, señores, se levantan, se mandan a mudar, lo resuelven en sus casas y cuando vengan a firmar la escritura, quiero que estén bien convencidos, que sean asesorados debidamente. Esto no solo para que el documento salga bien, que obviamente es el fin primordial de lo nuestro, sino para no tener problemas el día de mañana, cuando la parte diga ante el juez, el escribano me obligó a firmar, me presionaron entre los dos. Quien queda bien claro que la audiencia es un acto de total libertad, y si las partes no están convencidas, es de buena praxis, por no decir de praxis notarial, que el escribano se abstenga de actuar ante la más mínima disputa frente a todas estas cuestiones. Pues bien, este artículo 2369, que viene a reemplazar el 3462 del Código de Vélez, que prevé que si todas las partes están presentes, fíjense que el viejo artículo decía si todos los herederos están presentes. Me gusta más como está el nuevo. Vieron que yo soy poco elogioso para el nuevo código, pero hay que reconocer cuando la situación, por la experiencia, el legislador ha mejorado alguna norma, hay que reconocérsela, un poco para incentivar también a que sigan mejorando las leyes, ¿no? Como habíamos dicho, el 2369 habla de partición privada, y fíjense que ya no dice si todos los herederos están presentes, dice si todos los copartícipes. ¿Y saben ustedes por qué dice copartícipe y dice bien? Porque esta va a ser una norma a la que se van a remitir todos los otros supuestos de comunidades. Cuando nos referimos al condominio, comunidad real, dicen algunos doctrinas, yo no estoy muy seguro de que el condominio sea una comunidad, pero no quiero meterlo en ese brete ahora. Para mí no hay comunidad porque hay parte individual, justamente como había dicho al comienzo. Pero dice, si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, o sea que acá no
no pueden tener ninguna causa de incapacidad, ¿no? Artículo 32, 31, 32, 33, todas esas normas. Ni siquiera podemos estar con esos sujetos que tienen capacidad porque pueden interactuar, no, acá tienen que ser plenamente capaces, dice la ley, ¿no? Entonces, si tenemos dudas, no puede otorgarse el acto. Dice, si todos los copartícipes, eso me gusta que diga copartícipe y no que diga heredero, porque se va a aplicar también, por ejemplo, a la sociedad conyugal, donde no son herederos los cónyuges el uno del otro, se están divorciando o se han divorciado, son copartícipes. También pasa en el condominio, son copartícipes, cada uno tiene una cuota aparte en el caso del condominio sobre la cosa, pero no son herederos. Entonces, la aplicación de Vélez, que también era remitida por las otras particiones, aún en el Código de Vélez, quedaba mal cuando aplicábamos, porque la norma decía si todos los herederos. Esta norma, este artículo se actualizó en ese sentido. Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Fíjense qué importante lo que dice la norma allí, que por unanimidad juzguen conveniente. ¿Por qué por unanimidad? Pues porque las legitimaciones exigen la totalidad de los sujetos en el ámbito de las comunidades. Si hay uno que no está, si hay uno que falleció, que vengan los herederos, y habrá dos sucesorios, digamos, inmersos dentro de esa partición. Pero no puede faltar ninguna de las partes, ninguno de los copartícipes a ese acto particionario, porque es menester que estén todos, dado que estamos en un supuesto de comunidad y no de condominio. En cambio, si hubiera un condominio, puede venir perfectamente uno de los condominios y vender su parte indivisa, y el otro ni siquiera enterarse, no tengo ni por qué notificarlo. Con lo cual se advierte la gran diferencia entre la comunidad y el condominio. Pero la doctrina en general habla de comunidad también de derechos reales. En los casos de condominio no nos vamos a meter en ese tipo. Otro punto importante que surge del mismo 2369 es que dice que la partición puede ser total o parcial. Aunque parezca mentira, algunos dudaban. Imaginemos que hay 3 herederos y para hacerlo fácil, 3 casas de más o menos misma, idéntica calidad y monta en cuanto al precio. Entonces han resuelto entre ellos que se van a adjudicar cada uno una casa. Pero claro, uno tiene dinero y el otro está raspando. Ahora con la pandemia que no nos calle no puede pagar la escritura. Entonces comparece uno solo de ellos y dice, señor escribano, hemos resuelto hacer esta partición, pero mi hermano no tiene dinero, vamos a escriturar solamente mi casa como una adjudicación extrajudicial. ¿Se puede hacer? Sí, a no dudarlo, se puede perfectamente hacer. Comparecen los 3, siempre la comparencia de los 3. Y se adjudica uno un inmueble. Podemos dejar aclarado, si queremos, que se compromete también a acudir al acto de adjudicación cuando los otros herederos hagan el inmueble suyo, es decir, lo instrumenten para tener ya un título dominial sobre el mismo. Esto de que la partición puede ser total o parcial está motivado en que había también una ligera discusión doctrinaria sobre si no podía no involucrar todo el patrimonio entre los herederos, ¿no? Respecto al tercero no había duda, podían venderlo, pero que entre ellos se adjudicaran una parte y no el resto, eso había como una duda, un poco por todo ese misterio que rodea el orden público en materia de las herencias, ¿no? Otro de los puntos que queríamos tocar en este tema es que el famoso artículo 2369 exige, mejor dicho, que es una norma a la cual se remiten los otros supuestos de comunidad. Entonces, nosotros vamos a tener el artículo 500, que trata la sociedad conyugal, que directamente nos dice que se van a aplicar las normas de la partición de la herencia, cuando se trata de partir los bienes de la sociedad conyugal. Se los leo al 500 por si alguno no tiene el código. Dice, forma de la partición, el 500. El inventario y división de los bienes se hacen en la forma prescrita para la partición de las herencias. Con lo cual, esa remisión tan amplia, que es así de amplia, así lo hacía también Vélez, en el viejo 1313 de Vélez, significa que cuando tengo que partir la herencia, tengo que aplicar, partir los bienes del divorcio, luego de un divorcio, de la liquidación de la sociedad conyugal, lo tengo que hacer tal como está previsto para las herencias. Entonces, si ambos cónyuges están presentes, por eso aplicamos la misma norma, 2369, si todos los copartícipes están presentes, esposo y esposa, ex esposo y ex esposa, la partición puede hacerlo en la forma que quieran. Esta forma que quieren que le resulte conveniente apunta a dos cosas. Apunta, en primer lugar, a la forma en sentido técnico, que es la forma, el conjunto de solemnidades determinadas en un momento previstas en un momento determinado, en el momento de la celebración del acto, como los testigos, la escritura pública, que se haga por escrito, que no se menester solo por escrito, etc. Todo eso está regulado a partir del artículo 284 del Código Civil y Comercial. Más o menos en los mismos términos que ya lo teníamos en Vélez.
regla general, libertad de forma, salvo que la norma exija, que haya una norma expresa que lo exija. Acá dice la forma en que estén previstas para que ellos crean conveniente. Significa que está apuntando, por un lado, el sentido estricto de forma, judicial o extrajudicial. Ahora, cuando la partición recaiga sobre bienes inmuebles, ya hace su aparición una otra norma, que es el artículo 1017 del Código Civil y Comercial, que dice que siempre que estén implicados bienes inmuebles, será menester la escritura pública. De manera que sí, de motu proprio, cada heredero decide, vamos a partir de esta manera, yo me quedo con el coche Mercedes-Benz y vos, hermanita, te vas a quedar con la casa en Carlos Paz. La casa en Carlos Paz va a exigir escritura pública. Entonces, esa escritura pública es la que nos está haciendo hablar en este momento. Vamos a necesitar autodeclaratoria especialmente otorgado para tracto abreviado, pero también vamos a necesitar la sentencia de divorcio en los casos de partición extrajudicial de los bienes gananciales, que es el punto que suele ser conflictivo. ¿Por qué? Porque la ley impositiva anual se refiere a los herederos, el artículo 59 del Código Arancelario se refiere a los herederos, y la gran duda. Recuerdo expresamente haberlo hablado con quien estaba allí en aforos de rentas en el Colegio de Escribanos, Daniel Giraud, un hombre muy criterioso para este tipo de problemas, y él me daba razón en cuanto a que debía retenerse en los casos de divorcio también cuando se producía la liquidación por vía notarial y era un supuesto de tracto abreviado. Supuesto de tracto abreviado que no está expresamente previsto en el artículo 16 de la 17801, pero surge por vía de remisión. Recordemos que el artículo 16 de la 17801 es el que nos dice no será necesaria la previa inscripción cuando se trate de actos celebrados por el cónyuge o los herederos declarados, cuando se trate de obligaciones constituidas por el causante, o cuando directamente los herederos cónyuges traten de transmitir bienes de la herencia, o cuando se trate de actos relativos a la partición hereditaria, clara. Y en el último inciso, el que más nos ha dado que hablar, es cuando se trata de instrumentaciones simultáneas, A vende B y B vende C. El tercer inciso, que tiene letras, así que sería ABC, el inciso C del artículo 16, tiene aplicación en todas las comunidades. ¿De dónde sacamos que tenga aplicación en todas las comunidades? Pues por la remisión que hace el legislador de fondo. Recordemos que las leyes registrales no son más que herramientas para llevar a cabo, para llevar a buen puerto, las prerrogativas que generan los códigos sustanciales. De manera que comenzar queriendo que se respete el derecho registral, ignorando el sustancial, el Código Civil y Comercial es un absurdo, ¿no? Siempre las normas registrales deben estar sometidas, es un pronunciamiento que lo tenemos en nuestra tesis doctoral, justamente referida a tracto abreviado. Mi tesis doctoral fue Tracto abreviado registral, un libro que está editado en la editorial Hammurabi, año 2005, la edición. Y ahí justamente comenzamos diciendo, tenemos que tener presente que lo que interesa al derecho registral es brindar herramientas a las prerrogativas sustanciales que brindan los códigos de fondo. De manera que si el heredero siempre pudo vender, porque ocupó el lugar del causante, es poco lo que hace la norma admitiendo el tracto abreviado en el inciso A y B del artículo 16. Pero más allá de eso, este código sustancial que estamos mencionando ya hizo su primera remisión. Las sociedades conyugales, artículo 500 del Código Civil y Comercial, se van a regir por las normas que prevén la partición de los bienes hereditarios, es decir, que nos vamos a ir al 2369 concretamente. El 2369 que dice que si todos los copartícipes están presentes, se puede hacer como quiera. Y hemos dicho, el concepto de forma involucra judicial o extrajudicial, pero también involucra, y esto es muy importante porque hay autores actualmente en vigencia, en particular Buenos Aires, que dicen que tiene que respetarse las partes legítimas, lo que es un absurdo total. Ya dejó de ser la herencia futura, aquella que tanto temíamos y que mencionábamos en el artículo 1010, que dice no se puede alterar las normas de orden público y los bienes de la herencia son irrenunciables, la porción legítima de la herencia irrenunciable, artículo 2449. Nada de eso ya es aplicable, porque ya la herencia es actual, ya murió, por eso tenemos la declaratoria. O alguno va a hacer una declaratoria de antes que muera el pobre causante. Tenemos la declaratoria de una herencia futura. De manera que perfectamente puede ocurrir que uno de los herederos dentro de la partición se quede con cero, con nada,
Lo que no significa que no deba comparecer, ¿no? Ya dijimos que la legitimación está a cargo o corre por todos los herederos en conjunto. Estando todos los herederos en el mismo momento, deciden que todos los bienes de la herencia se los quede Juan, porque Emma y Claudio están con una situación patrimonial muy holgada y no quieren recibir nada, en cambio desean favorecer a su hermano, que es el que está en una situación de indigencia o de un poco más de humildad de patrimonio. Entonces dicen, todo queda para Juan. ¿El escribano le tiembla el pulso por eso? No le tiene que temblar el pulso. Va a decir, estando todos los copartícipes presentes, Juan, Pedro, Enrique, el nombre que fuere, han resuelto efectuar esta partición extrajudicial de la siguiente forma. El 100% del bien descrito queda para Juan. Y punto. No hay por qué dar explicaciones de por qué los otros no recibieron nada. Esas explicaciones sí habría que haberlas dado antes, si quisieran ustedes, porque ahí es donde estaba la prohibición de contratar. Pero como nadie hace un contrato, porque está prohibido contratar sobre bienes hereditarios, sobre herencia futura, el conflicto es el vetum mortis, esa prohibición de pactar la herencia, el orden público, artículo 1010, el orden público, artículo 12 del Código Civil y Comercial, está en juego mientras la sucesión todavía no se ha producido. La muerte, perdón, no se ha producido. Una vez que se produjo la muerte, ya la herencia es actual, de manera tal que pueden disponer como quieren. De ahí nos viene también bueno, volviendo a las remisiones, ¿no? Dijimos sociedad conyugal, se aplica igual. Y lo mismo ocurre con el condominio, donde en el artículo 1996, me parece que es, no sé que lo busque para asegurarnos que no nos estamos equivocando de artículo, efectivamente 1996 hace idéntica remisión. Dice, reglas aplicables, rigen para el condominio las reglas de la división de la herencia en tanto sean compatibles. Quiere decir que vienen tres condóminos que han adquirido en condominio, o se les ha adjudicado un bien hereditario en condominio, y ahora quieren partir el condominio. Y lo quieren partir adjudicándoselo a uno solo de ellos. Esto se puede hacer de distintas formas. O le compran las partes indivisas, que también es una partición, lo dice incluso el artículo 1998, es lo que no deja de ser una partición. Uno le vende la parte indivisa al otro y ya se dejó de haber condominio. O simplemente por adjudicación extrajudicial sin poner precio, en cuyo caso se aplican las mismas normas previstas para la partición de las herencias. Ven que hace una remisión. Rigen para el condominio, artículo 1996, las reglas de la división de la herencia, tanto sean compatibles. Pero meter el condominio acá, que lo hace mucha doctrina, es confundir las cosas. Porque acá en materia de condominio no hay tractorería. De manera que como no hay tractorería, acá no tenemos que pensar en la ley impositiva anual, ni en el código arancelario de los abogados, porque es un acto que no se encontraría grabado por la ley impositiva anual, ni tampoco por la intervención de algún abogado que pudiera querer que al menos se le pagara la tasa que hacía la caja de abogados le interesada, que hizo aparecer el artículo 59 en el código arancelario, para recolectar también, cuando el escribano se llevaba el acto de la adjudicación extrajudicial, dejaba sin perseguir la caja. Tuvo colocación dentro de la legislatura provincial la caja de abogados y logró que saliera este artículo totalmente injusto, porque ¿qué cuerno tiene que cobrar la caja de abogados si la tarea la está haciendo acá el escribano? Pero quedó, es una historia que se puede criticar, pero no tiene mucho, no hay mucha ciencia detrás de eso, sino que son puramente intereses económicos los que funcionan aquí. Fíjense ustedes que hemos hablado de particiones extrajudiciales cuando el ámbito es el notarial, porque hay cosas y bienes inmuebles. Si no hubiera bienes inmuebles, funcionan allí las hermosas particiones, las hermosas donaciones manuales de las que hablaba Vélez. Vélez le llamaba donaciones manuales, artículo de 1815, desprovistas de toda formalidad. En realidad no es que estén desprovistas de toda formalidad, sino que la única formalidad era el modo, por decirlo de alguna manera, la traditio, la entrega de la cosa, que la tenemos definida hoy en el artículo 1924 del Código Civil y Comercial. Quiere decir que cuando había una donación manual, una cosa mueble, el donante directamente le entregaba al donatario y automáticamente el donatario ya tenía generado su título. ¿Por qué ocurría esto? Porque está dentro de un régimen que se conserva, se mantiene todavía. En materia de muebles, la posesión vale título. Tomado del Código Civil francés, en fait de meubles, la posesión vaut titre. Miren que bien que me sale la pronunciación francesa. En fait de meubles, la posesión vaut titre, artículo 2279 del Código francés. Ya no está ahí, ¿no? Porque modificaron el Código francés, habrá que buscar dónde cuerno iba a parar
el viejo 2279 en el Código francés. Les pasó un poco como a nosotros. Pero ahora lo tenemos en el 1895, esa norma, donde la sola posesión vale título en materia de muebles. De manera que cuando el donante le entrega la cosa al donatario, no solamente le está haciendo tradición, modo, sino que también está el título por el contacto con la cosa con ánimo de dueño, que es ni más ni menos que la posesión conforme a la definición que tiene el artículo 1909 del Código Civil y Comercial. Ese es el motivo por el cual existían las donaciones manuales y existen todavía las donaciones manuales. En el nuevo código están en el artículo 1554 del Código Civil y Comercial las donaciones manuales de cosas muebles. Estas donaciones manuales las llevamos al ámbito de las sucesiones. Si hay cosas muebles dentro del sucesorio, pues perfectamente extrajudicialmente se puede hacer como le vamos a llamar, para poner el nombre, acordándonos de Dalmacio Vélez Arfield, en homenaje a él, le vamos a llamar particiones manuales. Todo lo que sean cosas muebles, salvo que sean cosas de mucho valor, a lo mejor alguien las quiera llevar al sucesorio, cosas simbólicas, pero de lo contrario basta con que se pongan todos de acuerdo, aplicamos la misma norma del 2369, todos los herederos están presentes, todos son capaces, están de acuerdo, no hay violación a derechos de terceros, porque también es muy importante que no haya terceros que puedan sufrir daño, ¿no? Estos terceros interesados que no quieran que se haga extrajudicialmente van a salir del registro, certificados registrales, un embargo, un embargante, un acreedor hipotecario, y pueden surgir, por qué no decirlo, también de la cártula. Nunca debemos olvidar la llamada publicidad cartular, ¿no? Que es la que surge de los márgenes. Sobre todo esto va por los escribanos jóvenes. Me ha tocado tratar hace poquito con uno que me dijo, pero eso ya no se usa, las notas marginales. Sí se usa, artículo 62 de la ley 4183. No solo se usan, sino que son muy importantes y pueden generar responsabilidad al escribano que no las haya realizado. Si el registro fuga la información y el título tampoco la tenía, una hipoteca, por ejemplo, puede hacerse responsable también el escribano que no consignó en el título por nota marginal que ese inmueble está hipotecado. De manera que volvemos a los terceros interesados que pueden oponerse a la partición extrajudicial, acreedores embargantes, acreedores hipotecarios, que lo vamos a tener a la vista cuando pidamos el certificado registral para las cosas inmuebles. En materia de muebles, como estábamos diciendo, no aparece esta situación, dado que trabaja acá este criterio de las particiones manuales. Nosotros hemos puesto ese nombre, aludiendo un poco a la donación manual. ¿Por qué? Porque en definitiva sería totalmente informal el acto, bastaría con la entrega de la cosa, la traditio, artículo 1924. No puede ser privada la partición, o sea, extrajudicial, cuando los herederos son incapaces. Acá ni siquiera el artículo 32 trabaja, ¿no? En charlas anteriores destacamos y dijimos no dejen de leer el último parrafito en particular del artículo 32. Yo cada vez que leo ese artículo me quedo emocionado, alguna lágrima salta, como suelo decir yo, frente al esfuerzo legislativo por mantener la capacidad del sujeto cuando puede interactuar. Se los voy a leer una vez más, seguro que se los he leído en otra oportunidad, pero se los voy a leer una vez más haciendo hincapié en la parte que más nos interesa del artículo 34, 32, perdón, no 34, el último parrafito del 32. Dice, por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Pero este sujeto, aunque pueda interactuar, y nos sentimos tentados por todo el elogio que ha hecho la norma, no puede una partición privada, una partición extrajudicial, porque la capacidad tiene que ser plena, y este sujeto es de capacidad restringida. Lo importante es que tiene capacidad. El escribano se tiene que animar a otorgar un acto de lo que pueda hacer dentro de esa situación. El sujeto a lo mejor únicamente puede mover una mano para decir que sí, puede asentir con la cabeza. Eso no lo hace incapaz por el 32 infine. Por eso les remarcaba tanto este punto, un cambio grande dentro de lo que era el código de Vélez, ¿verdad? También puede ocurrir que terceros se opongan. Terceros se oponen a la celebración del acto porque tienen su interés, ya dijimos recién, son embargantes, son inhibentes de algunos de los que iban a participar dentro de esta partición extrajudicial, son acreedores hipotecarios o embargantes. Bueno, obviamente, en ese caso, no va a poder efectuar el escribano esta situación. Si aparece un embargante, nada de decir toman a cargo el embargo del adquirente, no se puede, no puede haber partición falsa. Tenemos que tener, como siempre decimos, el no fácil los escribanos. Escribano, queremos hacer una partición extrajudicial, pedimos el certificado, aparece un embargo, aunque sean 2 pesos,
No se puede hacer porque es un tercero que puede resultar dañado, salvo que lo traigamos. Yo me atrevería a llevarlo a la escritura y que declarara que en ese momento se le va a cobrar y que va a levantar el embargo consciente en mantener los efectos registrales, como decimos, cuando el artículo 14 de la ley 5771, también muy notarial, el escribano no tiene que tener bien presente, de la ley registral cordobesa, que dice que se puede hacer la escritura siempre que lo tome a su cargo, sea haciéndose personalmente o solo a los fines registrales, o a la resulta del juicio. Son las posibilidades que nos brinda el artículo 14. Otra situación que veda la partición extrajudicial es cuando no están de acuerdo, obviamente. Y esto de que no están de acuerdo nos da pauta de cuál es la naturaleza jurídica de una partición extrajudicial. Muy suelto de cuerpo, en Buenos Aires nos tocó dar una charla en el Consejo Federal del Notariado, que no me acuerdo con motivo de qué era, el contrato de partición extrajudicial, y me saltaron todos. La gran mayoría, salvo que no me acuerdo en este momento, un hombre muy destacado y serio, que dice, pero por supuesto que es un contrato. Nadie podía aceptar que la partición extrajudicial fuera un contrato. Obviamente que es un contrato. Señores, todo acuerdo de voluntades que tiende a regir los derechos de las personas es un contrato. Y la definición que contiene el 957 del Código Civil y Comercial es una belleza. A mí también me gustaba la de él, pero no tiene nada que envidiarle la nueva. Fíjense, el contrato es el acto jurídico, es un acto jurídico, género próximo y diferencia específica. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Sin lugar a dudas, la partición extrajudicial es un contrato, está regida por toda la cuestión del contrato. Y es lo que pasa es que va a ser una causa de modificación, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser causa de modificación? Porque todas las particiones, y esto es importante tenerlo presente, tienen efecto retroactivo y declarativo. ¿Qué significa? Todas las particiones, está la del condominio también. ¿Qué significa que tenga efecto retroactivo y declarativo? Se considera que cada propietario exclusivo lo fue siempre, desde que nació el condominio, desde que lo adquirió el causante, desde que lo adquirieron cuando estaban casados los cónyuges. Estamos a las tres comunidades, no sé si se dieron cuenta. Condominio, proheredes y los bienes gananciales de la sociedad conyugal disuelta. Se considera como que fueron propietarios exclusivos y que el otro cónyuge, los otros herederos, los otros condominios no tuvieron nunca nada que ver con esa cosa. Otra que ficción. Entonces, es realmente una cuestión muy interesante para paliar todos los inconvenientes que se generarían, los daños causados con la cosa y demás. En casi todos los países donde yo he podido leer, en casi todas las situaciones están regidas así con este efecto retroactivo, ¿no? Y meramente declarativo significa, o sea, que yo no adquiero el derecho, como ya lo hemos dicho antes, justamente por ocupar el lugar que tenía en el momento en que se adquirió. Si yo adquirí una mitad indivisa y luego me hice propietario del todo, se considera que de entrada, con aquella causa de adquisición, tuve el todo. ¿Hay que tener presente esto o no? Pero por supuesto, imagínense la consecuencia que trae. Les leo el artículo 2403, espero que le haya pegado, no lo tengo anotado acá. A ver, vamos a ver si es cierto. El 2403, que es el que prevé este efecto declarativo, que se aplica a todas estas particiones que nosotros hacemos también, ¿eh? Es el 2403, perfecto. Fíjense cómo dice, la partición es declarativa y no traslativa de derecho. Esto es por ocupar el lugar del causante, por ocupar el lugar en el momento de adquisición como si hubiese sido el único que aquí. La partición es declarativa y no traslativa de derecho. En razón de ella se juzga que cada heredero sucede solo inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela. La hijuela es lo que le tocó, ¿no es cierto?, dentro de la partición. Dice, y en los que se atribuyen por licitación. Y que no tuvo derecho alguno en los que corresponden a sus coherederos. Nunca tuvo el derecho que le tocó a mi hermano. A mi hermana le tocó la casa en Carlos Paz. Jamás tuve derecho alguno sobre la casa en Carlos Paz. Fíjense el absurdo que dijéramos. Por eso te decía al comienzo. Somos propietarios de una casa, de una lancha y de un auto Mercedes-Benz, porque murió nuestro padre que tenía todo eso. No, vamos a esperar la partición, porque recién en la partición se va a saber de qué sos propietario, porque tiene efecto retroactivo. Se dan cuenta el día en que lo adquirió el causante. Esta ficción tiene sus consecuencias, ¿no? Incluso desde el punto de vista judicial. Y después dice, igual solución se entiende respecto a los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la adquisición. O sea que aun cuando haya habido ventas, como decíamos al comienzo, se aplica idéntico efecto. Declarativo, quiere decir que no nace el dominio ahí, y retroactivo al momento de la adquisición por el causante, al momento de la partición cuando estaban casados, al momento de la partición cuando se adquirió el condominio.
Este efecto retroactivo, obviamente, es trascendental a los fines de lo que estamos diciendo en este momento. Ahora vamos a otro tema que también es conflictivo, no sé cómo estamos con el tiempo. Si me pasó del tiempo, por favor empiecen a protestar, a chillar por los chats, porque ya no me aguantan más, pero no me dejen hablando en el aire, por favor. Vamos a la sesión. Las sesiones de derecho hereditario siempre también fue un tema conflictivo, no se imaginen. Si uno se va a la doctrina nacional, eh, peleándose, ahí a Eugenia Chávez, que es una amiguísima, dice excelente, todo para incentivarme, como una excelente docente ella, trata de incentivar. Bueno, lo que les estaba comentando es que esto de las sesiones suele ser un tema bastante interesante porque ya había una gran discusión, fíjense, entre Lafay y Salvat, siempre estos grandes autores, Lafay, Salvat, los Soler Núñez, los penalistas, ¿no? Yering, Savigny, no fueron contemporáneos, pero lo mismo se la pasaban, parecía que Yering replicaba todos los argumentos de Federico Carlos de Savigny. Bueno, acá también hemos tenido todo este tipo de contiendas entre Salvat y Lafay, que se peleaban también entre ellos. Luego viene López de Zavalía, uno de los jurisconsultos más ilustrados de los últimos tiempos, falleció en el 2005, y que un poco nos aclara toda la situación, ¿no? La regla general es que todo se puede transferir. Nosotros tenemos sentada incluso una regla que yo le llamo el camino de tres pasos, el camino de tres pasos. Todo lo que está en el patrimonio se puede transferir. Todo lo que se puede transferir se puede embargar. Y todo lo que se puede embargar se puede subastar. Esto obviamente tiene sus excepciones, pero esa es la regla general. La patrimonialidad, la característica de la patrimonialidad, salvo honrosas excepciones, es que puede transferirse la cosa. Si está en el patrimonio se puede transferir. Esto aparece incluso en normas, a mí me gustan mucho, a pesar de que siempre he defendido Vélez y lo sigo defendiendo, no puedo dejar de considerar que es lindo que una norma genérica no siente esta regla. Fíjense el 398, una verdadera poesía. Dice, todos los derechos son transmisibles, excepto atribución válida a las partes, etc. Forma genérica, en la parte de transmisión de derechos. Todos los derechos son transmisibles. Luego se reitera esta norma en el 1906, si no me equivoco, donde dice que todos los derechos reales son transmisibles, y se reitera nuevamente en el 1616, que es lo que más nos interesa a nosotros ahora, que vamos a entrar dentro de las sesiones, para los derechos que no sean derechos reales. Entonces no estamos en el ámbito del derecho que no recaen sobre cosas en particular, nosotros vamos a hablar de cesión de derechos en general. Es el artículo 1616 del Código Civil y Comercial, que justamente comienza con ese pronunciamiento. Todo derecho puede ser transferido, salvo que haya una excepción. Tenemos excepciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, una excepción son, tengo anotado acá el artículo, que no me acuerdo, todo lo que se refiere al daño moral, ¿no? Lo que sea el daño a las personas, como se llama más modernamente, pero tenía el artículo del 1741. O sea, si yo quiero accionar por daño moral, únicamente el damnificado en la persona, el daño moral es el único que tiene la acción. Los herederos no me van a suceder a mí, salvo que yo ya haya iniciado la acción. Si yo inicié la acción y fallecí, mis herederos pueden continuar con la acción. Pero la decisión de iniciar o no la indemnización por daño moral es exclusivamente del propio damnificado. Me parece interesante porque es un poco respetar esa moral, esa conciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que es toda inmoralidad la indemnización por daño moral. Me gusta hasta la paradoja. La inmoralidad del daño moral. El daño moral se produce en la moral y pretenden enmendármelo, remendarme ese daño, aumentándome mi patrimonio. Sí, lloraré un poco más contento, lloraré adentro de un auto importado, pero mi daño no resulta resarcido por más que incremente mi patrimonio. De manera que yo siempre he sostenido que hay una inmoralidad, una corriente que incluso tengo entendido que está un poco avanzando en el derecho francés. Muy ahí sí la he ido al pasar, ¿no? Sería una inmoralidad el daño moral. Pero me gusta como el código respetando ese principio interno de cada uno, dice, si el causante no inició daño moral, el heredero no lo va a poder hacer. Con lo cual, la indemnización por daño moral no es así. Imaginemos que en un accidente de tránsito viene alguien, los abogados cazambulancia, como le solemos llamar, bueno, un accidente de tránsito, van a la viuda y le dicen, no quiere ceder los derechos y acciones que le corresponden por la muerte de su marido. Y la esposa dice, sí lo quiere hacer. Bueno, no va dentro de esa sesión la reparación por agravio moral. Expresamente el 1741 dice que eso no es transmisible. Pero lo ha tenido que decir la ley, porque está la regla general, el artículo 398, que dice como regla general todo es transmisible, y lo dice sobre todo en este ámbito de las sesiones, que sería la sección de derechos litigiosos,
el artículo 1616 del Código Civil y Comercio, cuando está prohibido expresamente. Otro tanto ocurre con la lesión subjetiva. Cuando Panés le dedica incluso un buen número de páginas en su trabajo sobre la lesión subjetiva, cuando aparece el nuevo 954, allá en el año 68, su tesis doctoral versa sobre la lesión justamente. Cuando aparece el 964, dice la lesión subjetiva y el nuevo artículo 954. Uno de tapa roja y el otro de tapa verde. Y bueno, allí al aparecer la lesión subjetiva, con toda la regulación que tuvo hasta el 2015, cuando se derogó el Código de Vélez, expresamente le dedica varias páginas al por qué esa lesión subjetiva, que también apunta un poco al interior de la persona, recordemos el interés, en experiencia, que eso está en el artículo 330, si no me equivoco, o 332 del Código Civil y Comercial, la lesión subjetiva actual. Expresamente la norma dice, que creo que es el 332, el derecho a la indemnización por lesión, la acción solamente puede ser iniciada por el lesionado, exclusivamente. No se transmite, no la puedo ceder. O sea, parece interesante, ¿no? En definitiva, todo es transferible, como dice. Y aparece allí la sección de derecho, artículo 1616, como dijimos, la regla general, la transmisibilidad, y con la regla que nosotros ya hemos hablado, y vamos a la sección de derechos hereditarios. Fíjense que el artículo no habla de sección de derechos hereditarios, sino que habla de cesión de herencia, una expresión que siempre hemos criticado en nuestras clases, sobre todo de derecho notarial, cuando no nos gusta, por ejemplo, que el escribano diga que vende los derechos y acciones equivalentes a la mitad indivisa. No, vende la mitad indivisa, porque hablar de derechos y acciones nos da la idea de que no hay transmisión de derechos reales. Entonces, son expresiones que hay que tratar de evitar. También sugiero evitar la expresión cesión de herencia, porque casi que nos da la idea de que estamos cediendo nuestra posición como herederos, ¿no? Y no, lo estamos subrogando, que no es lo mismo, para la parte patrimonial, porque la parte hereditaria, la impronta personal de la ubicación como heredero, eso no es cesible, porque no está en el patrimonio. Dijimos, todo lo que está en el patrimonio se puede transferir. Todo lo que se puede transferir se puede embargar, todo lo que se puede embargar se puede subastar. Pues bien, la situación de heredero no está en el patrimonio, es una condición particular, una situación, diríamos ahora modernamente, ¿no? Una situación que obviamente no es transferible. No es lo mismo que la posición contractual, que sí se puede llegar a transmitir. Bueno, volviendo a lo nuestro, corresponde hablar de cesión de derechos hereditarios, para no generar esa confusión, porque no se cede el carácter de heredero, como habíamos dicho. Lo interesante de la norma, del artículo 2302, es que termina también con una gran discusión respecto a cómo se opone a los herederos el carácter de heredero. Todo eso va dentro del sucesorio. Siempre el interesado, el acreedor, tiene que recurrir a la cartularidad de la acción. Y la cartularidad, cuando decimos cartularidad, no sé si existe en el idioma castellano, pero debería existir la palabra, es donde tiene un reflejo cartular, es decir, donde aparece la corporeidad del documento. Por ejemplo, un crédito tiene cartularidad cuando hay un pagaré, cuando hay un contrato que lo determine. En el artículo 2302, se los muestro, se los leo, mejor dicho, vamos a ver que aparece la cesión de herencia, dice. La cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efecto entre los contratantes de su celebración, si ellos mismos lo han celebrado. Si ellos celebran y firman, no pueden negar que en ese momento tiene sus efectos. Respecto de los otros herederos legatarios, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. Eso me encantó. Hay que incorporar al expediente sucesorio. Incluso los embargos a los herederos van dentro del expediente. Eso fue una larga discusión. Yo la tengo desarrollada también en mi tesis, la inscripción de la registración de las sesiones de derechos y los embargos sobre derechos hereditarios en el registro. Son un disparate todos esos. Nuestra ley, incluso en el artículo 41, cuando digo nuestra ley me refiero a la ley provincial, 5771, expresamente prevé la cesión de derechos que se registran las sesiones de derechos. Pero para que se registren tiene que ser sobre bienes determinados. Otra barbaridad, porque en el Código de Vélez, artículo 1175, estaban expresamente prohibidas las cesiones de derechos sobre bienes determinados. Con la vigencia, no sé si ustedes se acuerdan de un artículo 18 del Código de Vélez, que preveía lo que para algunos eran nulidades virtuales, que en realidad no eran nulidades virtuales pronunciadas por los jueces. Las famosas nulidades virtuales o implícitas de los franceses no estaban allí,
pero solíamos hablar, incluso yo mismo todavía suelo decir las nulidades implícitas. En esa norma, el 18, Vélez decía, los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si no se prevé un otro efecto. Con lo cual decían que eran virtuales, bueno, porque si bastaba que un artículo dijera no se puede hacer tal cosa, para que ya si se lo hacía era prohibido, y por ende nulo. Pues bien, Vélez dice, no se pueden hacer las sesiones de bienes particulares. Lo decía en el 1175, con una redacción demasiado lacónica, demasiado chiquito el artículo y las palabras, 3, 4 palabras, para un pronunciamiento tan importante, ¿no? Pero ya vamos a volver sobre eso cuando veamos el nuevo 2309, que es un poco el que vamos a criticar, sobre todo la interpretación moderna que se ha hecho. Lo importante es que cuando tiene efecto aparece en el 3203. Ahora, la sesión sobre bienes determinados. ¿Se pueden hacer sesiones sobre bienes determinados? Lo primero que aparece es decir, no, no se pueden hacer sesiones. Cini, el profesor Rosarino, con quien me unía una hermosa amistad, porque era un hombre de una gentilidad, de una presencia que llenaba el ambiente con solo aparecer. Cini, a mí personalmente no compartía casi nada de sus conceptos y siempre lo peleaba, pero la personalidad, el don de gente, la capacidad discursiva de este hombre era tan bien que, bueno, se lo extraña muchísimo. Hay un homenaje que se hace anualmente en Rosario, el famoso profesor Rosarino Mario Cini. Él expresamente estaba obsesionado con el tema, tanto que hizo un trabajo, diría yo, de campo, como dicen los sociólogos, ¿no? Se fue a cada una de las provincias y consultaba a escribanos sobre cómo se hacían las sesiones. Yo tuve la dicha de ser el consultado por Córdoba. O sea, aparezco en un trabajito de Cini donde habla de las sesiones de derechos sobre bienes determinados. Tiene una verdadera obsesión sobre el tema, porque consideraba que no se podían hacer. Yo siempre dije, no sé por qué consideran que no se pueden hacer cuando tienen una ley que directamente está diciendo que no se pueden hacer. Aunque parezca mentira, fíjense los años que tiene el Código de Vélez, yo me atribuyo, perdónenme la petulancia de mi parte, haber encontrado la norma en Vélez que prohibía expresamente la cesión de derechos sobre bienes determinados. Y lo tengo acá transcrito para no venirme con el código derogado, ¿no? Fíjense cómo decía Vélez, no puede ser objeto de un contrato la herencia futura, coma, aunque se celebre con el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate, punto y coma, y acá viene el pedacito, ni los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Eso no se puede hacer sesiones de derechos hereditarios. ¿Por qué eventuales? Porque depende de la partición. Hemos dicho que tenía incluso efecto declarativo y retroactivo. De manera que si yo estuviera diciendo, tengo una parte indivisa sobre esta casa y se la muestro a mi amigo, mira esta, murió mi padre y yo soy propietario de esa casa por una parte indivisa, somos 3 hermanos y yo tengo un tercio. Señor, si le tocó a tu hermano, no tuviste jamás el tercio que pregonabas y que te engalanabas sobre esa casa. Por eso que decimos que son eventuales esos derechos. Entonces Vélez Arfield se cuidaba. Después de un punto y coma, yo hubiera puesto un punto requete aparte, por no hacer otro artículo separado para darle más entidad al pronunciamiento, diciendo que los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares no pueden ser objeto de cesión. Así tendría que haberse dicho. Para que quede más claro. Pero estaba dicho, mal dicho, expresiones lacónicas, muy breve, pero lo dice. Ni los, dice, no puede ser objeto de los contratos, ni los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Ahora pregunto yo, ¿este pronunciamiento de Vélez no es 10.000 veces más gravoso que el artículo 2309 nuevo, se los leo, al 2309, cuya interpretación no compartimos para nada, la que se ha hecho de que necesite una preadjudicación? Esto viene de Cristina Armella, con otros que lo han seguido, y entre nosotros mi gran amigo Augusto Picón, hemos oído expresamente decir que tiene que ser preadjudicado, lo que no dice el artículo. Fíjense cómo dice el artículo 2309. La cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde. Es decir, será como una compra-venta, será como una donación, si hubiere precio, si no hubiere precio, una transmisión liberal. Y su eficacia estará sujeta a que bien sea atribuido al cedente de la partición. De acá se toman, de este último pedacito, su eficacia estará sujeta a que bien sea atribuido al cedente de la partición, que tiene que ser preadjudicado. No, se está refiriendo a la norma, tal como ocurría en las hipotecas, donde se permitía expresamente la hipoteca sobre parte indivisa, y la hipoteca quedaba supeditada al resultado de la partición. Un sector de la doctrina, minoritario por suerte, sostenía que había que partir
y que le tenía que tocar al heredero, perdón, al hipotecante para que la hipoteca valiera. Obviamente, porque si no es propietario no puede tener hipoteca. Hoy en día no es así. Si hay un condominio, comparecen todos los condominios, están obligados a adjudicarle a ese condominio que es el que ha hipotecado, porque la hipoteca se hace oponible al resto de los comunes. Me parece bastante importante que se haya terminado con esa falacia, porque ¿qué ocurría? El abogado, al hacer la adjudicación, le adjudicaba a todos a los otros herederos y no le adjudicaba al que había hipotecado, con lo cual el acreedor hipotecario quedaba en el aire. Pero tampoco era menester, que es lo que pasa aquí, que el acreedor hipotecario esperara la partición. Puede hacer que le toque a mi deudor, puede hacer que le toque a mi deudor. No hacía falta, si yo ya se hacía ejecutable hoy, yo podía sacar hoy a subasta la parte indivisa que tenía ese heredero. Ocurre acá exactamente lo mismo. Entonces, siguiendo con la norma, que se las vuelvo a leer, la cesión del derecho sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponda, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. ¿Ustedes creen que si comparecen todos los herederos y ceden los derechos hereditarios, o lo van haciendo parcialmente, ceden los derechos hereditarios a Juan, ceden los derechos hereditarios a Juan, ceden los derechos a Juan, todos los herederos a Juan, o todos a Pedro, o todos a un tercero, voy a necesitar que se preadjudique? De ninguna manera. Lo que ocurre es que si no fue alguno y se le adjudica a ese alguno que no fue, ahí sí nos vamos a ver en figurillas con el contrato. De manera que la interpretación que debemos hacer a la norma, que por otra parte interpreto también, a propósito de las interpretaciones que aparece tanto la palabra, interpreto que no desaparecen estas cesiones, derechos hereditarios sobre bienes determinados, porque son necesarias. Es como a veces uno no quiere que pasen por un determinado sector y pone una vallita y a la larga la vallita se va deteriorando, se va deteriorando, se va deteriorando hasta que termina abriéndose y todo el mundo pasa. La realidad obliga a que este tipo de negocios exista. Es el motivo por el cual peleamos tanto sobre el tema. Pero señores, si están todos presentes, si todos le han cedido al mismo sujeto, si los hermanos le han cedido al mismo hermano todos ellos, el día de mañana cuando venga a adjudicarse, va, aunque sea sobre bien determinado, va a necesitar que se preadjudique todos los otros herederos, de ninguna manera. No lo dice la norma. Y si fuera un tercero también ocurre exactamente lo mismo. ¿Se tienen que preadjudicar los herederos? No, señores. Directamente este sujeto que involucra en sí el total de los derechos y instituciones hereditarios sobre ese inmueble, va a poder ir perfectamente y hacérselo adjudicar por vía judicial o extrajudicialmente. ¿Cómo lo hace extrajudicialmente? Declaratoria de herederos, artículo 2315 del Código Civil Comercial, y las cesiones correspondientes en escritura pública, si es derecho hereditario, que las vamos a agregar como documentos legitimantes, esos no son habilitantes, son legitimantes porque aportan a la legitimación, es decir, a tener el derecho por el cual se puede autoadjudicar ese bien. Eso va a ser una especie de contrato consigo mismo, ¿no? Si hablamos de que la adjudicación es un contrato. Obviamente, cuando es un solo sujeto no podemos hablar del contrato, pero cuando son varios los sujetos que se ponen de acuerdo, sí. Esta cesión de derechos hereditarios más la declaratoria de herederos nos totalizaría el 100% de la legitimación para adjudicarse el 100% del dominio del bien. No necesitamos que el juez lo perjudique, como dice alguna doctrina, empezando por Cristina Armelia. Más o menos aquí hemos tratado de ver todos los temas más interesantes. No puedo dejar de elogiar una vez más el artículo 2315 del Código Civil Comercial. Vélez Arfield no lo tuvo en su original código, lo agregó la reforma de la ley 17711, el 3430, que equivale al 2315, y que dice que teniendo la declaratoria de herederos en nuestro poder, todos los que aparecen como herederos pueden transferir aun cuando hubiese de buena fe ignorado a algún otro heredero que quedó olvidado por allí. El causante parece que había tenido sus andares románticos por otro lado y había dejado algún hijo extramatrimonial. Cuando aparezca este sujeto no le va a poder reclamar nada al actual adquirente por tracto abreviado por el 2315. Les leo el pedacito atinente a ese punto. Siempre remarco la bondad del artículo 2315, sobre todo para compararlo con el 2458. El 2458, norma espantosa, no nos deja dormir. En ocasiones hemos logrado conciliar el sueño
y dice mi esposa que me despierto diciendo, artículo 2458, el terror que nos brinda trabajar con una donación en el antecedente y que pueda venir algún heredero y reclamar por más pasos sucesivos la famosa porción legítima que habría vulnerado el causante con una donación anterior. Ese artículo está pésimamente mal, ignora por completo la seguridad jurídica inmobiliaria, ignora el régimen de orden público, los derechos reales, unas verdaderas patologías. Yo tengo mucho escrito sobre eso. Pueden ver un trabajo que justamente se llama Necesidad de modificar, de derogar el artículo 24, necesidad de modificar el artículo 2458 del Código Civil y Comercial, que está publicado en la página de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, en una revista notarial, no sé si de La Plata o de acá de Córdoba, pero lo pueden ver en la página de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Necesidad de modificar el artículo 2458. Y justamente lo cotejábamos con el 2315. Fíjense que en el 2315 si algún heredero fue ignorado por completo, incluso puede haber habido mala fe en los herederos. Tenemos un hermano que anda por Europa, un tarambana, no sabemos dónde está en este momento. Bueno, le decimos al abogado, no se haga problema, dice el abogado, lo vamos a hacer quedar mal a los abogados para que nos peleen. No le digamos nada al abogado, para hacer lo que da bien al abogado. Hacemos el sucesorio e ignoramos a ese hermano que está viajando y que no sabemos dónde está. Aparece después, ¿qué pasó con la casa de papá? Va a poder ir en contra del adquirente cuya escritura hemos hecho nosotros. Por eso digo que nos deja dormir muy lindo el 2315. El 2315 nos mejora la salud a los escribanos. Cuando vean uno deprimido, díganle, lee el artículo 2315, sobre todo el segundo párrafo. Son válidos los actos de administración, etc. Párrafo segundo. Son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido. El de mala fe indemnizar de todo perjuicio que le haya causado. Pero el adquirente, merced a nuestro título, ni se va a enterar del conflicto porque no puede ir en contra de él. No pasa como en el 2458 que estábamos criticando. Bueno, espero haber satisfecho, quedo dispuesto a las preguntas y les agradezco la atención. Disculpen si me demoré demasiado. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias por su tiempo, porque conozco de primera mano lo complicado que fue para usted estar con nosotros esta noche compartiendo esta capacitación virtual, más específicamente la 50ª, como les decía, desde que hemos iniciado este programa de charlas virtuales. Antes de abrir el panel de las preguntas y respuestas, quiero compartirles 3 preguntas que hemos seleccionado desde nuestro Instagram, de una amplia lista de consultas que nos llegaron para esta charla suya en particular. Si me permite, vamos por ellas. Sí, vamos. Perfecto. La primera es de María Laura, de Potrero de Garay, que nos pregunta ¿qué sucede en caso de una venta por sucesión por tracto abreviado? Bueno, no se ve cuál es el problema. El escribano va a tener que tener... ¿Se oye? Sí, perfecto. Perdón. El escribano va a tener que tener a la vista el auto interlocutorio de declarar. No siempre son interlocutorios, no depende de los juzgados. A veces simplemente un auto, en el cual, luego, con todo el silogismo de la sentencia, termina diciendo declarar sin perjuicio de tercero, fulano, mengano y perengano. Esos 3 herederos van a ser los transmitentes. Tengo que pedir inhibición y gravámenes respecto de ellos. Si cualquiera de ellos está inhibido, obviamente no se puede otorgar el acto, porque la inhibición no puede ser tomada a cargo, como dice el artículo 14, de manera que una inhibición impediría realmente la celebración del acto. Modernamente se está estilando pedir también inhibiciones a nombre del causante, lo que yo no estoy parcialmente de acuerdo, pero el registro ha tomado esa costumbre. Entonces vamos a pedir el certificado con el nombre de los transmitentes, que serían los herederos, y también el nombre del causante. Vamos a pedir inhibición y gravámenes. La descripción del inmueble obviamente no genera mayor dificultad. Una vez que obtengamos este certificado y tengamos la declaratoria de herederos, que tiene que decir la palabrita mágica, apta para tracto abreviado. Eso lo dice expresamente la ley de Córdoba, ¿no? Si tenemos un auto interlocutorio, una sucesorio celebrado en otra provincia, a lo mejor no dice la palabra. Lo que sí tenemos que recabar
y que se haya practicado conforme a ley, que se hayan efectuado las retenciones que corresponden y demás. Esa es la garantía un poco que nos da lo que decíamos recién, la ley 22.172, de comunicación entre tribunales. Pero volvemos a lo nuestro, teniendo todo eso, el adquirente va a comprar directamente de los herederos. Es el inciso A del artículo 16 de la 17.801. Sería más el B quizás que el A, porque los dos son muy parecidos. El A dice, cuando se trate de actos en cumplimiento de obligaciones contraídas en vida por el causante. Es decir, el causante había firmado un boleto de compraventa y murió. Vienen los herederos que están obligados, si reconocen esa obligación y si reconocen la firma o la firma está certificada, de lo contrario se van a recibir un juicio de filtración en su contra los herederos, están obligados a la suscripción, vienen y firman esa escritura. Si directamente motu propio los herederos deciden la transmisión del bien hereditario, porque no se lo decide quedar ninguno de ellos, lo vendemos y nos repartimos el dinero, dicen los herederos, pues la venta procede, ahí es donde aparece el escribano celebrando esta escritura típica de tracto de vida, donde van a comparecer, imaginemos que son 3 herederos, con todas las características, con el comparendo exactamente igual, tal como está previsto en las normas del Código Civil y Comercial, artículo 305, y agregar la documentación legitimante. Decimos que es legitimante y no habilitante, ¿no? El auto de declaratoria. Con la bondad de que si hubiese algún ignorado, como dijimos recién, artículo 2315 del Código Civil y Comercial, ese tercero no va a poder ir en contra del adquirente. Esta es una inquietud que suelen plantear a veces, ¿no? El adquirente dice, pero son varios herederos, no me gustan mucho, medio que se llevan mal, y si han ignorado algunos, si hay alguno que no fue declarado y después me reclama, quédese tranquilo, le decimos nosotros, sacamos el código y le leemos el 2315 y vuelve la tranquilidad al rostro del adquirente, porque jamás va a poder ir en su contra, salvo que él supiera que hubieron herederos. A propósito de esto, ya con un título anecdótico, el Arturo Penfold, el Arturo Guardia Penfold, escribano de Carlos Paz, me mostró una vez, y lo tengo ahí guardado una copia, en donde el juez había dicho, resuelvo declarar herederos, y he puesto, acreditado el fallecimiento del causante, han quedado como únicos herederos Emma, Pedro y Enrique. Como Emma y Pedro no se han hecho presentes, se declara heredero solamente a Enrique. Bueno, eso, mala fe, obviamente, porque está en el documento, con lo cual ese auto interlocutorio no servía para hacer una operación por tracto de heredero. Tienen que surgir todos los herederos y no aparecer, decíamos, ningún embargo, ninguna cesión sobre los herederos, porque justamente el juez ha tenido en cuenta, como ya hemos leído el 123 de la Ley Impositiva Anual, y el 59 del Código Arancelario. El juez ha tenido que recorrer, el juez tiene que tomarse el trabajo de recorrer todo el expediente a ver si hay alguna de estas rarezas. Un embargo, una cesión, una inhibición. No sé si queda contestado el quien hizo la pregunta. Diría que sí. Bien. Vamos a ir a otra pregunta que tenemos del chat del escribano Sáenz, que pregunta con respecto a la actuación del notario como agente de retención de importes correspondientes a aportes a la caja de abogados en particiones extrajudiciales por divorcio. La caja de abogados ha dictado una resolución donde establece la obligatoriedad de la retención por parte del escribano, lo cual considero equivocado. ¿Considera usted que esta disposición debería ser cuestionada por vía judicial? En la práctica genera una distorsión importante al poner al notario en esta disyuntiva. Bueno, la pregunta es bastante interesante. Nosotros siempre criticamos que no se operara con todas las características, con los protocolos, como están de moda ahora, ¿no? Con todos los protocolos con que siempre hemos actuado en los supuestos de comunidades que transfieren, comunidades que se parten extrajudicialmente, etcétera, porque en realidad la sinonimia es total, incluso el código sustancial. Hemos visto que el artículo 500 hace aplicable las reglas de la partición hereditaria. De manera que por vía de esa remisión yo diría que es perfectamente aplicable, incluso hemos solicitado que así fuera y de hecho yo los he retenido siempre, tanto caja como tasa. En cambio creo que es cuestionable, no ya porque se haga en el divorcio, sino que creo que es cuestionable en el divorcio por los siguientes motivos. En primer lugar, porque la ley no habla de divorcio, la ley habla de herencia. Si ustedes leen el artículo 123 y el artículo 59, no habla para nada de divorcio, con lo cual se está refiriendo exclusivamente a la partición de la herencia. Sería un punto, digamos, muy poco científico, casi positivista, ¿no? El positivismo no es propiamente la explicación de la ley, pero creo que queda claro lo que quiero decir.
estamos aplicando el artículo desprovisto casi de doctrina. Pero sí creo que es cuestionable la retención de la caja, aún en los casos de herencia, porque, insisto, no se da el fundamento para que la caja cobre, dado que no hay realmente actuación de abogado alguno en el proceso. El abogado terminó con la declaratoria de herederos y lo demás quedó en manos del escribano. ¿Por qué tiene la tasa, la caja de abogados que cobrar tasa de justicia, tasa, la caja de abogados? Me parece que eso es el punto que no tiene fundamento. Pero si admitimos eso, me parece que lo otro va por arrastre, por la remisión que hace el código, artículo 500 del Código Civil y Comercial, que remite al artículo 2369 y hace aplicable la regla de partición. Me parece que por esa vía no habría mucho asidero para una acción. Es opinable el tema, obviamente, ¿no? No sé si quedó. Está perfecto, escribano, muchas gracias. Estamos esperando alguna otra pregunta más del público, si tiene. Vamos a esperar un ratito, tal vez alguien quiera escribirlo por chat. Bueno, me parece que no hay más preguntas, pero de todas maneras, como les Muy bien. comentaba, la disertación fue, bueno, como siempre, ¿no? Como nos tiene acostumbrado escribanos, muy clara, Ahí dice, muy la interesante. escribana Chávez dice que quiere hacer una pregunta. Ah, bueno, perfecto. Y también María Belén Blanco. No sé si estamos con tiempo. A ver, acá escribió, eh, pone, el colegio ha interpuesto recurso ante la resolución de la Caja de Abogados que interpreta que debe aportarse a la dicha entidad en los supuestos de disolución de sociedad conyugal agotada la vía administrativa. Deberá analizarse si procede la vía judicial o si es necesario hacerlo. Bueno, ya medio que quedó contestado con lo de recién. Les consideren que no corresponde esa retención por parte del escribano, obviamente siempre tiene que agotar la vía administrativa, lo dice la ley de procedimiento administrativo, y para ir a lo contencioso administrativo. Siempre se agota la vía administrativa, pero vuelvo a insistir, no estoy de acuerdo con esa idea, creo que es válido, es más, con un exceso de cumplimiento de mi parte, yo lo hacía aún antes de que apareciera la exigencia. Quién sabe, no he sido el culpable cuando vieron y se les ocurrió la idea. Pero yo siempre consideré que correspondía también los casos de divorcio. La sentencia de divorcio debería decir apta para tracto abreviado, para darles una idea. La sentencia de divorcio debería tener la leyenda apta para tracto abreviado, de manera tal que recién allí el escribano pudiera otorgar un acto de adjudicación o incluso de transferencia, como lo hacen con tanta frecuencia, ¿no? Con las modificaciones del nuevo código, porque si el bien estaba a nombre de uno, nosotros ¿qué hacíamos? Los hacíamos comparecer a los dos porque se había producido una comunidad. Pero luego el Código Civil dice que si no hay un régimen previsto en el ínterin, la operación se hace como si estuviese todavía el matrimonio vigente, con lo cual comparecería el cónyuge titular y el otro prestaría el asentimiento del 470, la modificación en el Código Nuevo, ¿no? Pero no correspondería, me parece a mí, una acción judicial. Pero el tema es opinable, vuelvo a insistir, ¿no? Yo no tengo la verdad sobre ese tema, habría que consultar con un administrativista si le parece que tiene viabilidad esa acción. Bien, le hago otra pregunta que justamente nos escribió aquí por el chat Delfina Benítez. Cuando se refirió a la partición extrajudicial, dijo que es un contrato con efecto retroactivo porque se considera que cada uno es propietario exclusivo desde cuándo. Claro, todo lo que sean particiones, el artículo 2403, en todo lo que se trate de particiones, y recordemos que la norma señala este punto, que sinonimiza, le da el mismo tratamiento a la partición del condominio que a la partición de los bienes gananciales y a la partición hereditaria, todo se va a la partición hereditaria, esta norma que habla de copartícipes, un poquito más adelante, en el 2403, se alude a que todas estas particiones tienen efecto declarativo, que un poco se da, hay cierta correspondencia con el 2280. El heredero ocupa el lugar del causante.
De manera que yo no adquiero el dominio porque murió mi padre y me declararon heredero y me lo adjudicaron, sino que soy propietario porque he ocupado el lugar de mi padre. Es un poco una ficción que a veces cuesta captarla, ¿no? Y esta situación es la que hace que la partición tenga efectos retroactivos, y nos vamos al comienzo, siempre fui propietario de eso, como si directamente yo fuera mi padre, yo lo compré. Uno dice, lo heredé de mi padre. No, lo compraste vos, te diría el legislador, ¿no? Tenés que hacerte la idea de que vos lo compraste, porque la causa de adquisición de tu padre es tu causa de adquisición. Eso significaría lo del efecto retroactivo y al mismo tiempo el efecto declarativo. Generalmente el declarativo siempre aparece con efecto retroactivo. Es algo lo usucapión actualmente que tiene efecto declarativo a la sentencia, pero no siempre tiene efecto retroactivo. Una modernidad del código que yo aplaudo porque yo estaba de acuerdo con eso. Pero en general, siempre que se habla de efecto retroactivo, tiene efecto declarativo. Declarativo significa que no lo adquiero porque el juez lo haya dicho, sino que yo ya era propietario desde antes. Lo único que hizo fue declarármelo. ¿Y por qué yo era propietario desde antes? Porque ocupé el lugar del causante. Y el efecto retroactivo significa que me vuelvo hacia atrás y es como si lo hubiese adquirido directamente yo. No solo eso, sino que el resto de los comuneros no han tenido nunca lo que a mí me tocó, y yo no he tenido nunca en mi patrimonio lo que a ellos les tocó. Es una ficción, no tiene una explicación muy lógica, pero como estamos en una ciencia de tendencias, donde no trabajan los engranajes como la física de manera perfecta, sino que tenemos que usar una serie de artilugios para darle una cierta elasticidad a los conceptos y que podamos no solo engancharlos, sino manejarlos con cierta seguridad, se generan estas ficciones. En muchas doctrinas se en contra de esta ficción. De Saux en Santa Fe, es hermoso una charla sobre ficciones jurídicas donde las liquida las ficciones que son realmente inseguras. No sé si con eso queda la explicación del efecto retroactivo y declarativo. Y ese es el modo, perdón, eso repercute, decíamos, en las legitimaciones cuando las redactamos, ¿no? Le correspondió a Juan por haber sido declarado de heredero. Perfecto, pongamos así. Pero después tenemos que seguir. Y al causante le había correspondido, otro paso, tiene por lo menos dos pasos. Si al causante le había correspondido también por haber sido heredero de su padre, abuelo del actual vendedor, vamos a tener que seguir el paso hasta que haya una causa de adquisición. Por eso acordemos, ¿no? Causa de adquisición. Sí, escribano, como le decía, Eugenia Chávez quiere hacerle una pregunta, así que tiene la autorización para activar su micrófono y preguntarle directamente a usted. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha, escribano? Perfectamente, estoy preparado a recibir una lección de usted. No, qué lección la que nos dio usted, muchas gracias. La profe, sí. Escribano, le hago la consulta con respecto a un tema que, bueno, que ya lo hablaron recién, el tema de la partición de la comunidad de la sociedad conyugal disuelta. Sí. Me parece que me quedó claro que cuando usted habló de eso era necesario contar con la sentencia de divorcio apta para tracto, independientemente de que en los tribunales de familia no existe esas cláusulas como en las declaratorias de que es apta para tracto la sentencia. ¿Usted considera que en esos casos es necesario que la retención de la tasa de justicia? De la caja de abogados no me meto porque, bueno, ya lo hablaron, pero la tasa de justicia, ¿usted considera que nosotros tenemos que retener tasa de justicia? Sí, aplicando el criterio que también creo que quedó expuesto, de que cuando tengo problemas para que el juez me la despida, porque a veces se encaprichan, ¿no? Y no hay quien le haga que me despida la tasa. En ocasión no está en el patrimonio porque es heredero del propietario, entonces no está en el patrimonio de esta herencia. Cuando se trata de pelear así para evitar eso, el mismo escribano recorre, en este caso recorrería la cartularización, si me permite la expresión, de esa patrimonialidad a través del expediente. Recorro que no le hayan sacado ninguna hoja, que no haya embargos, que no haya cesiones de los derechos de los cónyuges, que también se pueden ceder, obviamente, y en definitiva retengo los montos que corresponden en tasa y caja, y hago el escritorio con total tranquilidad, con independencia de si el tribunal me ha querido o no dar el apto para el tracto abreviado. Yo creo que es un paliativo importante apuntar a la ratio legis allí, ¿no? Que es no burlar en definitiva ni a la caja, ni al abogado actuante, ni a los acreedores que pudieran existir dentro del expediente. Bien, siempre lo entendí así, lo que pasa que creo que la semana pasada tuvimos una reunión también por esta misma vía con los abogados que integran la oficina de aportes del Poder Judicial y dijeron, si mal no entendía, y muchos de los que están acá que estuvieron presentes me pueden
decir si lo entendí mal, ellos dijeron que en la partición de la comunidad de la sociedad conyugal, cuando era o sea, cuando lo hacíamos por intermedio de los escribanos, no era necesario retener la tasa de justicia, no éramos agentes de retención de la tasa. Bueno, porque están buscando la tipicidad de la ley, y efectivamente el 123, si vos lo lees, Eugenio, vas a ver que te Sí. habla de las herencias. Con Sí, lo cual, sí, si es verdad. fuéramos estricto por la letra de la ley, diríamos no corresponde, pero yo en lo sustancial creo, por la remisión que hace el Código Civil, cuando dice que se aplican las mismas reglas, creo que también se aplican las normas aledañas, que serían las provinciales que regulan la figura. Bien. Pero reconozco que el tema es opinable, ¿no? Y obviamente nos convendría no tener que retenerla, pero si aplicamos también el criterio que hemos sentado en nuestras clases, y que siempre se aplica el criterio del máximo rigor, un sector de la Así es. doctrina dice que no corresponde a la retención y otro dice que corresponde, yo retendría, y es lo que hago. Bien. Es opinable. Muchas gracias, escriba. Gracias. Muchas No, al gracias, contrario. Eugenia. Muchas gracias también, Eugenia. María Belén Blanco también, el escribano, le quiere hacer una pregunta con audio, así que le autorizo que abra el micrófono. Bueno. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me Sí, escucha? te escucho perfectamente, Blanco, sí. ¿Cómo le va a escribir? Muchas gracias por la disertación. No, al contrario, gracias por prestar oídos. Sí. Puntualmente mi pregunta tiene que ver con la sesión sobre bien determinado del 2309 que explicó. Entendí que el supuesto que se analizaba era que en el caso que fuera el sesionario hubiese adquirido digamos, de cada uno de los que resultaron declarados herederos, no era necesario que se atribuyera a los herederos en la partición que le habían cedido. Pero, Ajá. ¿qué pasa en el supuesto que uno solo de los herederos le cede a un tercero una porción determinada de una mayor superficie? Ahí está En ese caso, riesgo. sí, en ese caso, en relación a la técnica, ¿es necesario que sea atribuido, o sea, que sea adjudicado puntualmente a quien cedió para que luego pueda vender la fracción que corresponda? No, si están todos presentes y nadie se opone, están tácitamente dentro del acto, admitiendo, es como si hubiesen estado todos presentes en el acto de la sesión. Si yo tengo a un sesionario que es un tercero extraño a la comunidad hereditaria, que reemplaza a uno de los que estaba, y entre todos van a vender, no veo que haya conflicto. Es uno de los supuestos donde no necesitas la preadjudicación. Los otros herederos están aceptando la venta por tracto abreviado. Mal van a poder... Fíjate que eso iría en contra de los propios actos, que está previsto ahora en el nuevo código, no sé si han visto, en el 1066. Me lo hizo ver un ascripto a mí a notariado, me dice usted, no ha citado el 1066, me dice, y efectivamente ahí está la teoría de los propios actos que yo lo había visto. Y si yo hoy transfiero, aceptando que uno de los transmitentes es un sesionario, y después le vengo a cuestionar, no voy a hacer oír. Obviamente para mí el título es perfecto si están todos los herederos en el acto transmisivo. Perfecto, entonces tienen que venir los herederos, pues supongamos que fueren dos, vienen los dos y venden por tracto. No es necesario adjudicarle a quien con anterioridad había resultado cedente, digamos. No, él no necesita, es justamente eso lo que estamos criticando. Eso fue una postura, me parece que yo la escuché en Cristina Armela, y de ahí pululó por la calidad de la autora, ¿no? Y además la presidenta de la Unión Internacional. Si se entera que yo digo esto, capaz que me expulsa del notariado. Porque en definitiva, la calidad de la autora es lo que hizo que me parece prosperar esa idea, que para mí no es lo que dice la ley. Y yo le aplico por analogía lo que veíamos en materia hipotecaria cuando decíamos que la hipoteca quedaba supeditada al resultado de la partición. Si no le tocó al heredero que hizo la cesión, obviamente el sesionero no recibió nada, por ese efecto retroactivo típico del que estamos hablando. Cuando le cedió no tenía nada sobre la cosa. Entonces, señor, no le tocó en la parte hereditaria, usted no recibió nada por la cesión. Sería lo lógico del 399. El que nada tiene, nada da. O sea que en realidad... El 399 dice, nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene. Cuando tiene efecto retroactivo, bueno, yo cuando cedí no tenía nada, porque ahora, hoy con la partición no me tocó nada en el aire. O sea que no es un negocio conveniente
adquirir de un cesionario los derechos hereditarios que correspondan a un bien determinado, porque siempre va a estar supeditado o al resultado de la partición o a que los otros herederos estén de acuerdo y decidan transferirle o hacer las cesiones también a ellos. Todas esas escrituras siempre hay que hacerlas con una minuta insistida en donde el escribano explica acabadamente la situación. Conozco que la operación de cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado, en este caso una casa ubicada en tal lugar, terreno tal, matrícula tanto, corre el riesgo de quedar sin basamento si la adjudicación hereditaria, si los otros herederos en la adjudicación hereditaria no tocara absolutamente nada a mi cedente. Con lo cual, creo que nadie va a querer hacer ese tipo de cesión. Pero ojo que en Vélez era peor, porque si en Vélez hacíamos una cesión de esa naturaleza, ya no hablamos de un heredero, dos herederos, todos los herederos vienen y le ceden a una persona, ese era un acto nulo. Artículo 1175, el último parrafito, después del punto y coma. Si lo lees vas a ver que ahí decía, están prohibidos por la ley. Por el 18 del Código de Vélez, eran nulos los actos prohibidos. Me parece Perfecto. que era más bravo, era más grave Vélez, era más grave Vélez que el nuevo Código. Bárbara, entonces hoy la opción es hacerla por tracto con todos los herederos a favor de quien resultó cesionario y sin necesidad de que se adjudique. Y cuando vayas a las legitimaciones, cuando vayas a las legitimaciones, vos vas a decir, le corresponde a los herederos de la siguiente forma. Fulano, Mengano y Perengano fueron declarados herederos mediante auto número tal, etcétera. El heredero fulano de tal le cedió por escritura número tal, que tengo a la vista por este acto, que agrego al protocolo como documento legitimante, con lo cual ostentan el 100% de la legitimación dispositiva por tractoría. Para mí con eso está impecable el título y sería absurdo observarlo por falta de la preadjudicación. No creo que nadie se Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. No, al contrario, gracias a vos, María. Chau. No sé si queda algo más. Hola. Facundo, ¿estás ahí? Sí, estoy, no sé si me están escuchando. Sí, ahora te estoy escuchando perfectamente. Porque no anda bien el botoncito de la pantalla. Bueno, escriba, la verdad que ¿Estamos? en lo que a mí me... Hola. Sí, oigo. Bien, quería preguntarles al público si había... Se entrecorta mucho tu intervención, Facundo. ¿Puedo realizar una consulta? Dice Mara Ferrar, parece que fuera. Yo levanté la mano, soy el escribano Tomás Figueroa, no sé si puedo intervenir. Pero por supuesto. Pero el coordinador ahí es el que tiene que... Parece que no tecnológicamente tiene alguna falla el coordinador. Sí. No, quería si me dejas quería hacer un pequeño aporte en el tema de la tasa, nada más. Buenas noches, escribano Ventura. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás, Figueroa? No, por favor, al contrario. Fabulosa la disertación, como siempre. No, un pequeño aporte, lo que decían los abogados de la tasa la semana pasada y que yo lo he visto en un par de fallos judiciales. En realidad el criterio dirimente es si ha trabajado la justicia en la división de bienes o no. Entonces ellos sostienen que si la justicia no ha trabajado, no ha intervenido en la división de bienes, pueden ellos haber insinuado algún tipo de división, pero no le han pedido al juez que intervenga en esta división, y somos los notarios los que estamos trabajando en ello, no que correspondería que aportemos a la tasa, lo cual me parece interesante por el tema de la competitividad nuestra en los presupuestos de las escrituras. Digo, si yo no tengo que retener esta tasa, es interesante este criterio porque en realidad es un criterio de cantidad de trabajo. De cantidad de trabajo. Digo, no
no ha trabajado el juez en esto y trabajamos los escribanos, no estaríamos obligados a retener la tasa. Eso es lo que entendí y he visto en un par de cuestionamientos en juicios con este criterio, creo que es lo que se ha seguido. Eso es lo No, que sí, quería está perfecto y lo compartimos plenamente, pero es el mismo criterio que deberíamos aplicar, insisto, para los sucesorios. Si el juez no intervino en la distribución de los bienes y en la partición extrajudicial, ¿por qué cuerno le va a generar ni la tasa ni la caja de abogados? Sobre todo la caja de abogados es la más objetable, ¿no? Pero los argumentos sirven tanto para las herencias como para los divorcios, con lo que la liquidación de la sociedad conyugal. Con lo cual el argumento es muy válido, pero se hace abarcativo de los dos. Desde el punto de vista gremial, quizá nos convenga, ya que tenemos postura favorable, bueno, no embromar más y tratar de que por lo menos en la liquidación de sociedad conyugal nos liberemos del pago. Pero insisto, desde el punto de vista técnico y científico, me atrevería a decir, no hay diferencia en los dos pronunciamientos como para que uno pague y el otro no. Estoy con su banda. Exactamente, estoy detrás de su banda. Es así. Muchas gracias, escribano, era eso. No, al contrario. Escribano, tenemos la última pregunta de Mara Ferrarese. Si le parece, le habilitamos el micrófono para la última pregunta. Bueno. Adelante, Mara. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, escribano Ventura. Muy amable, muy buenas sus charlas, como siempre. Yo quisiera consultar, en una disolución de sociedad conyugal, un inmueble se adjudica por auto a uno de los cónyuges. No se realiza la inscripción y ese cónyuge quiere realizar una venta. ¿Ese sería un caso de tracto abreviado? Bueno, la pregunta es complicada, es muy importante, quizá yo debía afrontar eso, lo que pasa es que hay tantas cosas para decir. Es muy interesante la pregunta, incluso yo tengo afrontado el problema en mi libro sobre tracto abreviado, porque Córdoba es de las únicas provincias, de las pocas provincias, donde se admite este supuesto del heredero adjudicatario o del cónyuge adjudicatario, que sería lo mismo. Si ya es adjudicatario, el sujeto ya es propietario, con lo cual no vendería en su carácter de heredero, sino que vendería en su carácter de propietario, prácticamente, porque ya tiene la adjudicación a su nombre. Lo mismo ocurriría con las sucesiones y lo mismo ocurriría con la liquidación de la sociedad conyugal. En Córdoba se admite, por una aplicación bastante amplia del artículo, inciso C del artículo 16 de la ley registral 17.801, que dice cuando se trate de actos relativos a la partición hereditaria. Y como la partición hereditaria, como ya hemos visto y lo hemos dicho reiteradas veces, resulta la vía común remitida por la sociedad conyugal, artículo 500, y por la situación del condómino en 1996, pareciera ser que esa remisión hace que apliquemos para cualquier partición, no solo para la hereditaria, aunque el artículo, la letra del 16, inciso C, diga, para cuando se trate de bienes, de actos relativos a la partición hereditaria, cuando dice partición hereditaria, automáticamente aplicamos cualquier partición de cualquier comunidad. De manera que yo admito que cuando estamos en presencia de una adjudicación, y casi que le damos un tratamiento como si fuera una partición de condominio. Obviamente ahí no corresponde el auto apto para tracto, ni corresponde retención de tasa ni caja, porque en el momento en que el juez adjudicó, ya ha debido tener en cuenta todos estos factores, si había embargos, si había inhibiciones, si todo lo demás, como para que ese expediente quede en condiciones de ir al registro e inscribirse. Lo único que vamos a ver ahí es la inscripción, vamos a saltear la inscripción, vamos a hacer en realidad las dos inscripciones juntas, por tracto abreviado conforme al inciso C. O sea que no tenemos que retener, pero en cambio yo sugiero que a cambio de acompañar solamente la declaratoria, también acompañemos y describamos en las legitimaciones la adjudicación. Entonces, para ponerles un ejemplo, le corresponde a fulano de tal de la siguiente forma. Cuando uno pone de la siguiente forma es porque corresponde viene complicado, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica notaria. De la siguiente forma, 2 puntos. Con fecha número tal, siendo casado, adquirió el inmueble, señor fulano de tal, escritor número tal, etcétera, el dominio se escribió en tal forma. Posteriormente los cónyuges se divorciaron, según surgió la sentencia tal
quedando los bienes de la comunidad gananciales. Resultó adjudicataria la esposa por un tal del inmueble que se describe de la siguiente No en forma. este caso, se queda el señor en este caso. Con lo cual, era al revés. Bueno, en definitiva, no me cabe En duda que este se puede caso, hacer. sí. Yo lo tengo incluso fundado a eso en mi libro sobre tracto abreviado registral, ese supuesto, y se llama tracto abreviado. Yo no sé si es tracto abreviado, vuelvo a insistir. La abreviación del tracto no nos olvidemos que se refiere a lo registral, ¿no? Desde el punto de vista dominial no hay abreviación porque ya es propietario con la adjudicación. No hay abreviación, pero a nivel registral es como o partícipe adjudicatario. O partícipe adjudicatario se podría llamar hoy, aprovechando la nueva terminología que usa el Código Civil y Comercial en el 2369. Particiona, como decíamos, particionario adjudicatario. Perfectamente se puede hacer. Y no tenemos que tener la copia apta para tracto. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable y excelente. No, al contrario.